Hola, muy buenas noches. El presidente del Gobierno decía hoy, aseguraba que va por el buen camino en materia económica y que sabe exactamente lo que hace y lo que tiene que hacer. Estamos en plena crisis, como saben, todo el mundo está de acuerdo en que se deben tomar en España medidas más drásticas. Lo dicen los organismos internacionales, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Europeo, las agencias de rating, nuestros vecinos que están saliendo ya de la recesión, como puede ser Francia o Alemania, los gurús económicos, los medios de comunicación extranjeros y también, por supuesto, los de casa. Todos lo tienen claro, menos el Gobierno, que insiste una y otra vez que va por el buen camino. También tenemos ideas claras de qué vamos a recortar y qué no vamos a recortar. No se va a reducir ni una de las prestaciones sociales, ni una de las políticas sociales que hemos puesto en marcha para mejorar la cohesión de este país. Decía el presidente que todo lo que inicie en materia económica lo ha hecho bien, pero la pregunta que nos podríamos hacer es: ¿posible que todos estén equivocados y el Gobierno no? ¿O será lo contrario? Lo debatiremos esta noche. Basta con ver los periódicos en cualquier caso. Estas son las portadas: El Mundo, la España insostenible, con fotos de parados contando su historia. La Razón, el PSOE activa la alarma tras la semana negra del Gobierno. El País, el recorte de las pensiones provoca un fuerte debate en el Gobierno. Público, el PSOE pide una reacción urgente de Zapatero. Y ABC, con su editorial, España necesita un Gobierno. Al presidente se le ha criticado mucho durante lo que se llama ya como Semana Negra por sus contradicciones, por una falta de decisiones, porque parece en algún momento que el país iba hacia el caos o tal vez le faltaba alguien que gobernara con mano dura. En las previsiones tampoco se está acertando, ni de lejos, y los inversores, como han podido comprobar la semana pasada con la caída de la bolsa, están cuando menos asustados. ¿Y cómo ve el Gobierno estas críticas? Pues estamos en la teoría de una campaña. Nada de lo que está ocurriendo en el mundo, incluido las editoriales de algunos periódicos del extranjero, es casual o es inocente. Todo responde a un objetivo. Y por eso he de decir que los comentarios apocalípticos sobre la situación económica de España en nada benefician a nuestro país. Hay una campaña perfectamente definida para demonizar al presidente del Gobierno. Bueno, no sabemos si conspirarán o no, lo debatiremos también los sindicatos cuando van a sacar a los trabajadores a la calle, o el presidente socialista de Castilla-La Mancha cuando dice que hay que actuar con valentía. No sé si conspiran o no las encuestas, quedan 6 puntos por delante al Partido Popular, hasta el 6 puntos, y eso sí, dejan al presidente del Gobierno en la valoración más baja en los 6 años que lleva al frente del Ejecutivo. Hoy, por cierto, el ministro de Trabajo ha sido el que definía la semana pasada no como negra, sino como la semana de un cierto caos. Vamos a escuchar a Rajoy y a Zapatero. Han tenido protagonismo los dos, uno en el Senado, otro en los medios de comunicación. Han dicho muchas cosas, han hablado de la reforma, han hablado del futuro, han hablado de cómo van a llevar adelante ese debate que se presenta el 17 de febrero para hablar de la situación económica. En fin, son muchas cuestiones a debatir esta noche con los sindicatos, como hemos dicho, preparados ya para sacar las pancartas a la calle. Nos lo cuenta Jaime Ugarte. Semana negra o la tragedia de España, según el Nobel de Economía Krugman, y los sindicatos que después de un larguísimo periodo de silencio emplearon duras palabras contra el Gobierno. No vamos a aceptar, lo digo por si alguien tiene a estas alturas alguna duda, el retraso de la edad de jubilación. Pasarán por encima de nosotros. El Consejo General del Poder Judicial ha puesto en marcha la maquinaria para apartar a Baltasar Garzón de sus funciones en la Audiencia Nacional. La decisión ha sido adoptada unánimemente después de las últimas resoluciones del Supremo por el llamado proceso contra el franquismo. Malas noticias, por tanto, para Garzón. Emotiva visita de Su Majestad el Rey al Líbano, donde trasladó a nuestras tropas el orgullo de todos por su importante labor en la zona. El monarca mostró su gratitud a los militares por estar en una misión difícil y compleja. Os deseo a todos los mayores éxitos en el cumplimiento de esta misión y un feliz regreso a España una vez finalizada. Y ahora, gritar conmigo: ¡Viva España! ¡Viva! Terminamos en clave internacional con dos líderes mundiales con actitudes más que preocupantes. Ahmadinejad, el iraní, que cumple su amenaza y comienza a procesar uranio pese a las advertencias de Occidente. El otro es el venezolano Chávez. Así habla y actúa un dictador. Exprópiese, exprópiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina, exprópiese, señor alcalde.
fácil, expropiese. Bien, les vamos a presentar a nuestros invitados. José Antonio Vera, periodista, analista político, director de publicaciones de La Razón. José Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Carmen Tomás, periodista, analista económico. Buenas noches, Carmen. Ignacio Camacho, periodista, columnista del periódico ABC. Ignacio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pilar Cernuda, periodista, escritora, analista político. Pilar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Fermín Bocos, periodista, analista de información política. Buenas noches, Fermín. Carmen Chumarín, periodista, corresponsal político del periódico El País. Carmen Chu, buenas noches. Hola, buenas noches. Y tres invitados que conocen al detalle los entresijos del poder. Vamos a esperar que nos ayuden esta noche en los análisis. Se trata de Eduardo Serra, es ministro de Defensa. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches. José María Fidalgo, secretario general de Comisiones Obreras. Muy buenas noches, bienvenido de nuevo. Buenas noches. Y Juan Carlos Aparicio es ministro de Trabajo, alcalde de Burgos. Muy buenas noches y bienvenido. Juan Carlos, por primera vez este plato. Buenas noches, bien hallados. Creo que tendrá cosas que contarnos porque algo le tocó de alguna reforma laboral cuando fue ministro de Trabajo. Bien, queremos agradecerles que nos sigan todos los martes. Empezamos hace 4 años esta aventura del debate político en prime time. Hoy hasta ahora coincidimos ya en debates 6 televisiones. Nos han visto en el último año 4 millones de madrileños. Cada martes nos ven 700.000 madrileños. Añadimos los que nos ven fuera de la capital, a los que también les agradecemos, como no, su fidelidad. Ya saben que además de vernos y debatir en casa pueden aportar sus opiniones. Nuestro correo electrónico, lo están viendo ya, madridopina@telemadrid.es, madridopina@telemadrid.es. La pregunta que les hacemos hoy, si quieren participar, pues es la siguiente. ¿Cree que el presidente del gobierno, como ha dicho, va por el camino correcto? ¿Cree que el presidente va por el camino correcto? 2 anuncios nada más. El próximo martes estaremos en Las Rozas, en el auditorio Joaquín Rodrigo. Si usted lo desea puede asistir en directo a estar con nosotros en el debate. La entrada es libre. Y el día 23, dentro de 15 días, nuestro invitado en este sillón, en estos sofás, será Mariano Rajoy. Será, por tanto, dentro de 15 días, el día 23. Hemos hecho ya todas las presentaciones. En 90 segundos iniciamos el debate. Otro día perfecto. Tengo la casa perfecta, los perros perfectos y mi mujer. Perfecto. Pero el día perfecto. Para los que saben que el mundo no es perfecto, ahora hay un Tiguan por 24.900 euros con todo el equipamiento. Perfecto, ¿no? Pink Lady, mucho más que una manzana. Llega la corrupción a los teatros del canal con Broker. El salvaje mundo de las finanzas, el lujo y el dinero a través del humor de Illana. Broker. 2 únicas semanas, del 3 al 14 de febrero. Ya a la venta en entradas.com o en teatros del canal. Comunidad de Madrid, la suma de todos. Descubre con Ornimans la ligereza de la verbena, el renovador aloe y la vitalidad del guaraná con deliciosas frutas. Nuevo Ornimans Herbal, una taza de tiempo para ti. En Rebajas hay un lugar único donde todos los días, incluso domingos, podrás tomar algo y divertirte de 1000 maneras. En los cars, en la nieve y, por supuesto, encontrar la mejor moda con total comodidad. Descúbrelo. Las Rebajas de Madrid Sanadú. Ven cuando quieras y haz lo que quieras. Tú insultaste a Javier. Vosotros escribisteis las palabrotas. Ángel, más bien es un diablo. ¡El diablo, Jorge! Bueno, os voy a decir una cosa. Esto que me ha pasado de encontrarme con vosotros es lo mejor que me podía pasar esta mañana. Es más o menos... Pues la verdad es que tenía razón, porque el día y la semana le ha venido, como decimos, bastante de color negro. El gobierno, en su peor momento, según todas las encuestas, juega a menudo además al Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Estamos explicando en Londres y en París la solvencia española, y en Madrid estamos hablando, por el contrario, de conspiración contra el euro y contra el presidente del gobierno. Tal vez no sean los mercados, se dice, sino el propio desgobierno. Lo vamos a discutir. Pero en Moncloa se ve de esta manera y la oposición no da crédito a lo que ha oído. Tenemos una grave crisis económica. Incluso estos últimos días ha habido movimientos que generaron una gran preocupación en el mercado de valores, en la bolsa. Bien, hoy hemos conocido que parece que
En efecto, hay movimientos especulativos. La cuestión será cómo hay que abordar estos movimientos especulativos en un proceso en el que estamos de reforma del sistema financiero después de lo que ha originado en las economías mundiales. Hay una campaña perfectamente definida para demonizar al presidente del gobierno. Ayer, mientras iban a intentar explicar lo que sucedía en España, pues, en fin, aquí poco menos que se estaba diciendo que es que había una conspiración, no sé si judeo-masónica o no, contra el señor Rodríguez Zapatero, lo cual, pues, como usted comprenderá, es algo un tanto absurdo. Bueno, vamos a ir luego a los detalles, pero primero hablamos un poco de la enmienda a la globalidad. Fermín, te preguntaría si ha perdido los papeles el gobierno, si sabe que está solo, si hay conspiración contra España y contra Zapatero, si tenemos un gobierno irresponsable, instalado en el caos, a la deriva, como están señalando en los últimos días algunos periódicos, o es una campaña perfectamente orquestada y el gobierno sabe a dónde nos lleva. Supongo que además de todas estas preguntas pedirás que sea en 20 segundos la respuesta. En 40. Bien. Yo creo que si hablamos de lo de la conspiración, nos parece a todos que es una salida fuera de lugar. Es decir, todo el mundo sabe que la bolsa es precisamente un juego especulativo, donde quienes juegan a bolsa compran cuando el valor baja e intentan vender cuando está arriba para ganar dinero. ¿Que los factores informativos inducen a situaciones y estados de ánimo? Sin ninguna duda. El propio gobierno hace 2 o 3 años, en una gira, el propio presidente de gobierno, recordaréis, lo recordarán nuestros telespectadores, en Nueva York, en París, me parece, habló de la fortaleza de la economía española con la sanísima y razonable y encomiable opinión de que los inversores dijeran, bueno, pues toda España va bien. En aquel momento incluso presumió de que iba tan bien que estábamos por encima de Italia y que íbamos a alcanzar a Francia. ¿Y ahora qué es lo que ha ocurrido? Pues que ahora ha tocado un reflejo de la crisis. Yo creo que la única conspiración, y siento decirlo con cifras, es que hay 4,5 millones de parados, que el déficit español está en el 11%, que la deuda creo que está ya en el orden de solo lo que son los intereses un año son 20.000 millones de euros, y que en definitiva el gobierno, en el intento encomiable, insisto, de atajar esta historia, ha confundido los tiempos. En Moncloa habla de un plan de estabilización y al día siguiente, menos del día siguiente, en 4 horas envía a Bruselas un plan en el que se han caído algunas de las medidas. Entonces, claro, orden más contraorden, eso genera desorden. El resumen: creo que no hay una conspiración, lo que creo es que tenemos una grave situación y afortunadamente en un mundo globalizado, también informativamente hablando, las noticias no corren, vuelan. Nos estamos en la semana negra, la semana del caos, como decía el ministro Corbacho. ¿En qué punto se encuentra el gobierno, Ignacio? Hombre, en un punto muerto casi, ¿no? En este momento casi en vía muerta. Aquí lo que hay, más que una conspiración, es una crisis de confianza. Una crisis de confianza que, por un lado, los ciudadanos expresan claramente sobre el presidente del gobierno, hasta el 70% en algunas encuestas, ayer la del diario ABC, antes en cifras muy parecidas en otros periódicos, y luego una crisis de confianza de los mercados en la propia economía española, porque está mandando signos de debilidad. Esto que oíamos ahora a Zapatero decir, hombre, parece ser que se ha descubierto que había especuladores. Me recordaba la escena aquella de Casablanca, en que el capitán Renault descubre que se juega en el casino. Y dice, pero si en este casino se juega, hombre, señor presidente, a buenas horas nos enteramos de que en la bolsa hay especuladores. Naturalmente, en eso consiste básicamente la bolsa. Pero en octubre de 2007, la bolsa alcanzó máximos históricos, 15.800 puntos del IBEX. ¿Y sabéis qué dijo Zapatero? Dijo, este máximo histórico pone de manifiesto la fortaleza de la economía española. Pongámoslo del revés, estamos en un mínimo histórico que pone de manifiesto la debilidad de la economía española, una economía que manda signos de debilidad y que naturalmente los especuladores aprovechan porque ven que hay oportunidad de ganar dinero. Y además esta debilidad, y termino, se ha puesto especialmente de manifiesto con la presidencia europea, que era para Zapatero una oportunidad para el presidente de cobrar protagonismo, y al final esa visibilidad que ha cobrado ha resultado una visibilidad negativa. Nos han colocado en el grupo del pelotón de cola de la Unión Europea junto a Grecia y junto a Letonia. Y de alguna manera se ha enterado todo el mundo de lo que hasta ahora solo sabíamos nosotros. Yo creo que Fidalgo tendrá algo que aportar. ¿En qué punto nos encontramos? Bueno, yo creo que estamos en una situación económica muy grave. Y yo creo que no es que haya ninguna conspiración, ni hace falta. O sea, yo creo que estamos en una situación, y voy a dar pocas cifras, pero trae algunas anotadas por si me lo preguntabas, una economía y una sociedad absolutamente endeudada. La deuda de las familias es
904.000 millones de euros, la deuda de las empresas 1,3 billones de euros y la deuda de las administraciones públicas 560.000 millones de euros. Gran parte de eso es deuda que tenemos contraída con el exterior y con vencimientos a corto plazo. Por ejemplo, 140.000 millones vencen antes de 2012 y yo creo que esta situación de endeudamiento es la que nos complica nuestra relación con los mercados. El presidente del gobierno creo que dijo anteayer que él no hablaba para los mercados, hablaba para los ciudadanos, y sin embargo tiene que mandar a la City a hablar con los mercados, a la ministra de Economía y al secretario de Estado de Economía. Entonces yo creo que esto no es para asustarse. Yo no soy ni catastrofista, tampoco optimista antropológico, pero es para ponerse manos a la obra. O sea, este país va camino de un ajuste muy largo y muy duro que debería verse, esto sí se debería haber orquestado no como una conspiración, sino posiblemente hace un año, primero hablando claro a la gente, no engañándola, y diciéndole que nosotros tenemos futuro, pero claro que el futuro nos va a costar un poco más caro de lo que nos costaba antes. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y mucha gente que ha vivido 10 años bastante bien ha confundido vivir 10 años bien con ser ricos. Y bueno, pues ahora tenemos que descontar. Entonces la situación es grave y nos dice desde fuera que es grave porque les vamos a pedir crédito para pagar lo que nosotros, por nuestra culpa o por nuestras decisiones, hemos contraído como endeudamiento y nos lo ponen cada vez más caro. Y entonces... Luego, si os parece, vamos a ir desmenuzando un poquitín qué se puede hacer, en qué podemos pensar, sobre todo para crear puestos de trabajo, qué va a pasar con la gente si tiene menos poder adquisitivo, qué se va a hacer con los autónomos, en fin. Iremos pormenorizando todos los problemas y analizándolos. Habéis pedido la palabra a todos, Pilar, Carmen. Ha dicho José María lo que no hay que asustarse. A mí me asusta el presidente de gobierno que aún hoy decía que estábamos en el buen camino, que en la reunión que ha tenido en el Senado con los diputados y los senadores socialistas ha dicho que él es optimista porque confiaba en el pueblo español, y yo preferiría un presidente de gobierno que nos dijera a todos, no solamente a los diputados y senadores socialistas: hay una crisis muy grave, voy a coger el toro por los cuernos y a tomar medidas correctoras porque evidentemente no estamos en el buen camino. En vez de entrar en las teorías conspirativas, que evidentemente no se las cree nadie, porque a mí insisto, lo que me asusta, lo que me produce una gran desconfianza es que el presidente del gobierno y el número 2 de su partido digan que no pasa nada y que todo esto es producto de una serie de maniobras de los mercados, de las bolsas y de los medios de comunicación. Y eso es lo que me asusta, es decir, la soberbia de un presidente que no acepta que ha cometido errores gravísimos, que estamos, como decía Ignacio, en la cola del tren europeo, que además, al tener la presidencia europea este semestre, pues lo que antes sabíamos solo los españoles, que teníamos un mal presidente, un mediocre presidente, ahora lo sabe todo el mundo, y que estamos en una situación verdaderamente muy grave, muy seria, y yo preferiría un presidente que dijera: yo voy a afrontar estas cosas con sentido de responsabilidad y corrigiendo, pero no diciendo que todo va bien y que es optimista. Carmencho. Bueno, vamos a ver, yo creo que sobre la conspiración me parece que estamos todos de acuerdo en que, en fin, yo creo que es un verbo, una palabra mal usada. Hay algunos expertos que, digamos, hacen la distinción entre especulación y conspiración. Especulación, como se ha dicho también aquí, es absolutamente lógica y es lo que hay que esperar de la bolsa, que para eso está, y de muchos otros factores económicos, pero también es cierto que, por ejemplo, el Financial Times hoy habla de movimientos especulativos en torno al euro, en la medida en que un euro altamente apreciado pues limita las exportaciones de la eurozona, etcétera, etcétera, y también parece lógico que algunas economías o determinados intereses hayan estado actuando en esa línea. Yo no sé si se refería a eso el ministro Blanco, a qué se refería. En cualquier caso, da la impresión de que en la situación en la que estamos, lo que sería bastante de agradecer
es que el presidente del Gobierno se diera cuenta de que no puede contentar a todos, que es un poco lo que ha estado intentando hacer, que el buenismo es un poquito tarde ya para utilizarlo y que tampoco se puede estar dando por parte del Gobierno esta especie de cucharada y paso atrás de que ahora sí, ahora no, ahora los 400 euros ahora los quito, ahora las pensiones, ahora no hago las pensiones, y, en definitiva, que despista a propios y extraños, eso está clarísimo. Pero por lo demás me da la impresión de que, hombre, yo creo que también en Moncloa saben que la situación es extraordinariamente grave. El otro día, cuando cayó tanto la bolsa, hay un momento, supongo que la economía, que es lo peor de todo, es el miedo. Digamos, una sensación de que pasaba algo y la gente tuvo miedo, fundamentalmente. De todas maneras, yo no lo centraría solo en la bolsa, porque el gran problema de España en esos días fue también la deuda. O sea, las dificultades que precisamente para colocarla genera la desconfianza de este gobierno, que yo creo que cuando un gobierno tiene que apelar a tesis conspiranoicas, es que las cosas, ahí no hay nadie sensato, o hay muy pocos sensatos. Y el problema no es solo que la bolsa cayera porque la gente se asustó y los fondos extranjeros se llevaron el dinero, sino que hay un problema de deuda, de colocar la deuda. O sea, de que la semana pasada pagamos 1 punto y pico más que estábamos pagando una semana antes. Y no sé, la bolsa es, pues como todo el mundo sabe, un mercado de entradas y salidas, pero la deuda es que la tenemos que colocar, porque con eso tenemos que ir financiando las cosas. Yo cuando hoy oigo a los políticos que han vuelto después de 48 días, a uno diciendo al presidente del gobierno que lo entiende todo y que lo está haciendo bien, y a otros diciendo que se acabó la fiesta. Oiga, aquí la fiesta se acabó hace ya 2 años y pico, por lo menos para 4,5 millones de personas, para los políticos no sé, pero para 4,5 millones de personas, para 15.000 empresas, 300.000 autónomos, y para el resto de los ciudadanos, que está absolutamente sin consumir porque está asustado, porque no sabe si le va a tocar mañana o no. O sea, que la economía española tiene unos problemas tan gigantescos que Zapatero no lo asume, puede que no haga nada, pero esta tarde han estado reunidos Francia y Alemania para ver qué hacen con Grecia. O sea, no pinta nada el presidente de turno, no pinta nada el presidente de la Comisión. O sea, Merkel y Sarkozy se han puesto en jarras y mañana le van a cantar las 40 a Grecia. O sea, puede que Zapatero no quiera hacer nada, porque no quiere dañarse, porque está con los sindicatos, vamos a hablar luego de eso también. Por todo lo que ya sabemos, que no hace nada porque no quiere dañarse y no quiere reconocer las cosas. Pero es que a lo mejor nos lo van a hacer. O sea, es que a lo mejor vienen y nos lo dicen lo que tenemos que hacer. No sé si le dará tiempo a Zapatero o no, o nos hundirá del todo, pero Merkel y Sarkozy no se van a dejar que la economía europea, que sus economías sufran porque haya unos cuantos díscolos que no hagan los deberes, ¿eh? No, es que nos lo va a acabar diciendo. O sea, que es que Zapatero se cree que va a aguantar sin hacer nada y sin ningún plan, pero es que no se lo van a dejar hacer, porque España no es Grecia siquiera, es mucho más importante, es un 15% de la economía europea, y esto a Alemania y a Francia y a otras economías europeas que van bien, estos díscolos que no hacen los deberes solamente les fastidian, entonces Carmen, van a acabar dándoles en la cabeza. Has mencionado cosas que se han dicho esta misma tarde, ha sido en el Senado, vamos a ir salpicando con la actualidad de la tarde, las declaraciones que ha habido un rifirrafe en el Congreso, protagonistas Pío García Escudero y el presidente del Gobierno. Un apunte para seguir en el debate, lo vemos. Y llegó usted a Davos, señor Zapatero, y lo que iba a ser un festival de fotos se convirtió en un festival de críticas. Y el que empezó dándole lecciones a la Unión Europea de cómo salir de la crisis, de repente se encontró sentado al lado de Letonia y de Grecia, el país con más paro y el país que está al borde de la quiebra. Y se topó usted con la cruda y amarga realidad, que se ha acabado la fiesta, señor Zapatero, que ha durado 6 años. Le quiero decir una cosa. A usted, a su grupo, después de haberles oído estos días hablar de emergencia, en fin, ahora dicen que se acabó la fiesta, podrían dedicar algo más de esfuerzo a pensar en los intereses de España y menos en los suyos. Muchas gracias. Antonio. Sí, en fin. El día 17 en el Congreso, gran debate, protagonismo para Zapatero y Rajoy. Eso puede ser un preludio por donde van los tiros, ¿no? El problema de Zapatero es que viene diciendo lo mismo desde hace bastante tiempo y está perdiendo casi todas las oportunidades, por no decir absolutamente todas, ¿no?
Es verdad que puede haber elementos especulativos en el ámbito de la bolsa y en otros. Es verdad que en Gran Bretaña, España nunca nos han tenido demasiado, no nos han acogido muy bien, ¿no? Y cada vez que pasa algo en España, la prensa británica, pues en fin, nos tira a matar, etcétera, etcétera. Y es verdad además también que la libra está muy baja y que ellos temen por el valor de la libra con relación al euro, que está mucho más alto, y esto puede generar algunos movimientos. Pero suponiendo que hubiera una conspiración, que es falso, no hay ninguna conspiración. ¿Por qué esa conspiración es contra España y no es, por ejemplo, pues no sé, contra Alemania, o contra Francia, o contra cualquier otro país de la Unión Europea? Justamente tiene que ser una conspiración contra España. Por alguna razón será. Yo creo que el problema de Zapatero es que no quiere ver las circunstancias del país que él ha gobernado durante todo este tiempo y la circunstancia a la que él ha llevado a este país. Un país que él cogió estando en una situación bastante buena, probablemente viviendo por encima de nuestras posibilidades, de acuerdo, pero en este país no teníamos casi el 20% de desempleo, no teníamos la deuda altísima que tenemos en este momento, no teníamos las cifras de déficit que tenemos. Razonablemente se vivía bien y la herencia, él tuvo que reconocer en un momento determinado que era una herencia buena, económicamente buena. Es más, en Europa, estos países que ahora están por delante de nosotros en todos los parámetros, se asombraban de lo que se denominaban el milagro español, porque efectivamente estábamos creciendo muy por encima de estos países. Esta es la España que coge Zapatero. Y 6 años después, la España que tenemos, la que ha dejado Zapatero, la que nos ha puesto encima de la mesa y la que estamos viviendo y sufriendo y padeciendo todos en este momento, ya nos gustaría decir otra cosa, porque pienso que ninguno de nosotros quiere tirar piedras contra su propio país y ninguno tiene interés de ser un antipatriota, como se ha dicho en otro momento. Todos queremos que España vaya bien y nos duele que España vaya mal como en este momento. Pero la realidad es la que es. Y si los mercados van contra España no es porque Zapatero les caiga especialmente mal. No, es que España, en el ámbito económico, no confían en España. Es un absoluto desastre porque por todos los datos que se han dicho aquí, que son los peores que se pueden dar en este momento. Por tanto, cuando los mercados van contra España es porque la gestión que se ha hecho en este país es una gestión tremendamente negativa. Y el responsable de lo que ha sucedido y el responsable de los pasos que aquí se han dado y de las decisiones erradas que se han tomado en estos últimos tiempos es solamente el señor Zapatero, que, insisto, ha perdido todas las oportunidades. Me vais a permitir, voy a preguntar a Eduardo y a Juan Carlos, pero el día 17, insisto, va a haber un gran debate, era lo que pedía el Partido Popular, lo pedían todos los grupos parlamentarios. Ayer, 10 minutos antes de cerrarse la posibilidad de que lo pidiera el Gobierno, comparecer a petición propia, lo hizo, porque había muchas presiones, y hoy en el Congreso han contado de cada cual lo que esperan y cómo ven al Gobierno. Va a ser el punto de partida para hablar con nuestros dos exministros. Lo vemos. Que venga a esta Cámara a explicar a los españoles de verdad cómo está la realidad económica, qué perspectivas tiene de futuro, qué medidas piensa adoptar y, sobre todo, si se siente capacitado para llevarlas a cabo. Que sea un debate económico, es decir, que no venga Zapatero a enmascarar, digamos, esa comparecencia que básicamente tiene que versar sobre la crisis económica y sobre las pensiones y reformas estructurales, etcétera, con un debate sobre Europa. Cuando el gobierno no tiene rumbo, o el rumbo es el recorte de derechos, quien sale perjudicado es el conjunto de la ciudadanía. Y nosotros lo que vamos a hacer es oponernos. Es incuestionable que está atravesando un periodo de grandes dificultades y la falta de liderazgo está poniendo en evidencia la capacidad del presidente Zapatero y de todo su gobierno para sacarnos de la crisis. És el moment més que mai del gran pacte d'estat per l'economia. Un pacto de Estado proponía Convergencia y Unión. Bueno, estos son los prolegómenos del gran debate que va a haber el día 17. Yo no sé, Eduardo, cómo se ve desde una cierta distancia, qué está pensando este Gobierno, qué puede pasar en ese debate donde, evidentemente, todos están contra Zapatero y algo tendrá que contar. No soy profeta. Yo creo que lo primero que hay que decir es que la economía española es hoy una economía fuerte, mucho más fuerte que hace 30 o 20 o 10 años. Y, por tanto, hay que ser conscientes de que no estamos ahora llevando un barquito de vela, sino que estamos en un acorazado. La cuarta o la quinta economía de Europa y, por tanto, es muy fuerte. Dicho eso, estamos en una situación que se ha calificado de grave. Yo creo que es gravísima.
la situación. Se ha dicho que España tenía un gran endeudamiento. Tan grande que somos el segundo país más endeudado del mundo, en términos absolutos. El más endeudado de todos es Estados Unidos, cuya economía es 8 veces la española. Y nosotros somos el siguiente, a la par con el Reino Unido. Estamos muy endeudados. El que está endeudado necesita, si tiene medios de pago, y por lo menos crédito. Y yo creo que lo que está pasando, lo que refleja esta semana, que llaman Semana Negra o lo que sea, es que no la economía española, los rectores de la política española, en este caso el presidente del gobierno, ha perdido el crédito. No tiene crédito. Y ahora yo creo que vamos a empezar en que dentro del Partido Socialista empezará a faltarle crédito. Ya fuera del Partido Socialista todo el mundo critica. Dentro del Partido Socialista hasta ahora no se le ha criticado. Pero me temo que va a empezar una línea nueva de crítica y de oposición al presidente. Hay un refrán que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Yo, si veo al presidente del gobierno diciendo, sé lo que tengo que hacer, me dan ganas de coger un avión. Eso no lo diga usted, hágalo usted lo que tiene que hacer. Entonces, yo creo que en lo que hemos visto esta noche de decir, hay que recortar, una cosa será cierta, no vamos a recortar en prestaciones sociales. Una de dos. O usted no sabe lo que dice, porque hay que recortar en prestaciones sociales y en todo. Eso es la dramática realidad. Hay que apretarse el cinturón, y apretarse el cinturón quiere decir que hay que hacer recortes en todos lados. Entonces, si no va usted a hacer recortes sociales, usted no sabe lo que hay que hacer. Y si usted sabe lo que hay que hacer, usted va a hacer recortes sociales. Me parece, por tanto, que a menos que haya un giro radical, y desdichadamente los últimos indicios no indican eso, se desdice en materia de jubilación o de pensiones y apenas aprueba una norma cuando se desdice de ella, a menos que haya un cambio radical, hemos agotado, el presidente del gobierno ha agotado su crédito. Lo que ha pasado esta semana es que lo tenía agotado fuera del Partido Socialista dentro de España. A partir de esta semana lo tiene agotado fuera de España. Pero no han dicho, no es que no haya una conspiración. Lo que ha dicho la prensa extranjera es lo mismo que lleva diciendo la prensa española mucho tiempo. No hay nada nuevo. A mí esto me recuerda a lo que se decía con Franco, la conspiración judeo-masónica o la conspiración, Europa que nos tenía envidia. Mire usted, hay que ser un mínimo de seriedad. Aquí no hay ningún tipo de conspiración. Hay una crítica a un país importante en el seno de la Unión que no está haciendo los deberes. Y eso es lo que ha cristalizado en esta semana, dentro y fuera de España, y lo que a mi juicio le va a costar mucho más al gobierno modificar el rumbo. Decían que había un problema de comunicación, que tal vez no están contando bien las cosas como hacen, es lo que decían al acabar la reunión con los senadores y diputados. Juan Carlos Aparicio, has estado en el gobierno, había que crear puestos de trabajo, había una situación no como esta, pero creo que habéis vivido situaciones también parecidas. Situaciones muy complicadas. A mí es la sensación del ya vivido o ya visto que dicen los franceses, la tengo. Yo recuerdo que el año 96 España ya estaba en una situación que precisamente por lo elevado de la deuda que tenía en aquel momento le obligaba a gastar simplemente en intereses de la deuda, tanto como era entonces su gasto en sanidad o tanto como la mitad de la nómina de pensiones. Y ciertamente esa es una situación que no debemos volver a vivir, porque ciertamente esos recursos que se aplican al pago de la deuda son recursos que no se pueden aplicar a otras necesidades importantes. No fueron necesarios recortes sociales, y hay testigos de que no se hicieron recortes sociales, pero sí que se tomaron decisiones, porque la confianza, el crédito que una persona puede infundir, no es tanto por los anuncios que hace, sobre todo cuando los anuncios no se materializan, o por los diagnósticos que hace cuando se demuestran equivocados. Y creo que ese es el camino equivocado que se está siguiendo. El crédito, insisto, la confianza de una persona se gana por lo hecho, no por lo que uno dice que va a hacer, y menos aún cuando parece que está tomando decisiones, más que por propia voluntad y convicción, por auténtica necesidad del eterno hoy para mañana, que es una de las cosas que peor está funcionando en España. Desgraciadamente la presidencia española ha actuado como un gran foco, como una gran lente de aumento de todo lo que pueden ser nuestros problemas, y eso lo estamos padeciendo todos. Para salir de esta situación hace falta el concurso de todos, sí, pero desde una posición que yo creo que existe. Entre el pesimismo y el optimismo está el realismo. Y yo creo que en la capacidad pedagógica y de liderazgo de las personas está el explicar las cosas como son, no como nos gustaría que fuese. Y yo creo que esa es la asignatura. Y por cierto, si hace falta la ayuda de todos,
me gustaría que no se pida el consenso a puñetazos, porque no se puede decir que quien no comparte tu posición o tu diagnóstico ya es antes un antipatriota y ahora un conspirador. Yo creo que ese no es el camino de una nación, y en eso coincido y acabo, que como ha definido muy bien Eduardo, tiene unas grandes posibilidades, pero aquí hay que administrar bien la riqueza. Una cosa nada más, no se hacía un pacto, dijo el propio presidente del gobierno, por razones ideológicas, que podíamos recuperar ese punto. Han sido unas... Os ruego que os interrumpáis si queréis, porque estáis todos muy respetuosos. Hoy, sin embargo, Convergencia no solo ha planteado eso, sino que yo he estado viendo el debate en el Senado. El senador Villajoana lo ha dicho de una forma muy tranquila y ha hecho un análisis de la situación diciendo que era efectivamente muy grave, pero que se ofrecía Convergencia para sentarse con el gobierno a ver cuál era la salida. A mí me da la impresión de que por parte de ambas partes, pero desde luego el Partido Popular no está muy dispuesto tampoco a sentarse a ver nada de esto. Es más, Pío García Escudero, en su intervención, que también me he visto, hablaba de 6 años completamente perdidos. Una cosa es que la situación ahora esté tremendamente difícil desde los 2 últimos años, y otra cosa es también, creo que no es justo decir que en la primera legislatura el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no ha hecho un montón de leyes que han ampliado derechos en este país, que ha retirado las tropas de Irak, que era una guerra ilegal a la que nos condujo el gobierno precedente del Partido Popular, que ha hecho la ley de igualdad, de violencia de género, de dependencia, el matrimonio homosexual. Es decir, que 6 años perdidos como tal puede dar la impresión de que llevamos así desde que ganaron las elecciones. Yo creo que por algo ganaron las elecciones, que ahora mismo evidentemente están en un callejón que parece ser sin salida, pero que seguramente la propuesta de Convergencia no sería para echar el saco roto. Y Zapatero le ha contestado que no la echaba en saco roto. Vamos a ver qué dicen los demás grupos. Lo que pasa es que, si me permites, Carmenchu, yo creo que sobre el diagnóstico de que estamos mal, si nuestros telespectadores ahora sumaran todo lo que hemos ido diciendo, escuchando aquí, dirían, estos caballeros y estas damas en líneas generales coinciden. La cosa está mal. Es más, el propio presidente del gobierno, en una declaración que yo recuerdo es la más contundente, ha dicho, estamos padeciendo una crisis muy grave. Lo que ocurre es que la ha reconocido con 2 años de retraso, y eso probablemente no, afirmo que le ha impedido tomar medidas, las que vaya a tomar, las que podemos discutir, las que podamos sugerir, con 2 años de retraso, y eso en periodos, en ciclos económicos, es muy grave. Pero dicho eso, yo creo que donde puede iniciarse el debate, porque sobre el diagnóstico no hay debate, es en el tratamiento, y lo digo porque tenemos algún médico entre nosotros y algún químico que podría ayudar al médico. El problema es por dónde se mete la tijera. Hoy, en el Congreso de los Diputados, ha habido una propuesta en la que el gobierno ha salido derrotado, una propuesta del Partido Popular que ha sido secundada por Esquerra Republicana, por el Partido Nacionalista Vasco, por, en definitiva, mayoría en relación con la aritmética de la Cámara, para instar al gobierno a que recorte gasto público, altos cargos, un 25%. Bueno, es una medida. El gobierno se ha llamado andanas, pero todos estamos creo yo, en el registro, es decir, si una familia se queda tiene menos ingresos de los que tuvo, tiene que empezar a recortar gasto. ¿Por dónde? Pues por los gastos suntuarios. Yo creo que a estas alturas... Espera, permíteme un segundo. Ha sido instado a hacerlo. Podría haber tenido, yo creo, el reflejo, puesto que se encuentra bajo mínimo la situación, y la economía, y aquí hay algún economista, también es un estado de ánimo, es decir, tomo nota de su petición y vamos ahora, o dígame usted que altos cargos, pero empecemos ya. Han dicho que no, de momento. Han aprobado una propuesta del PP, eso sí, para que los autónomos y las pymes no tengan que adelantar el IVA hasta que no cobren la fíjate una cosa, es decir, medidas para reducir 50.000 millones de pesetas, 50.000 millones de euros el déficit. El 25% de altos cargos, ¿cuánto es? Cuantifíquese y empecemos a sumar, porque esta es una etapa, y lo decía Fidalgo antes, hay que ahorrar. A estas alturas, es la cuarta vez que apruebas el Congreso. El que no quiere saber lo que hay que hacer es quien no lo hace. Es quien no lo hace, porque hasta ahí llegamos. Encima de la mesa, o sea, ni Zapatero ni es sordo ni es ciego. Entonces, ha oído ya a todos los organismos internacionales, ha oído ya a todos los economistas de todos los colores, ha oído a todo el mundo y ha visto lo que hay. Y no le da la gana, o sea, no tiene ningún interés en llegar a ningún pacto con nadie, porque sabe lo que hay que hacer y no quiere hacerlo. ¿Por qué sabe lo que hay que hacer? Porque tiene ojos y oídos. Y no quiere hacerlo porque no quiere tener ningún conflicto de ningún tipo, o sea, no quiere arañarse con nada. Y las medidas que hay que tomar son medidas duras, de sacrificio, de abrocharse el cinturón, pero todos.
no solo los parados, los gobiernos están los para que ser tienen... impopulares también. Sí, pero es que eso es lo que pasa, que es lo que no quiere hacer, es lo que no quiere hacer, tomar medidas siempre se pone el mismo ejemplo, pero vamos, con Felipe González, cuando Solchaga tuvo que hacer la reconversión industrial, no creo que nadie aplaudiera con las orejas. Pero Zapatero no es Felipe González, es que y tú dices lo del pacto, pero ¿cómo va a llegar a un pacto para ir a dónde? O sea, yo me entiendo al PP, dice, vamos a ver, vamos a un pacto para ir a dónde usted quiere o a donde yo creo que hay que ir. Y entonces no hay forma de llegar a ningún pacto con Zapatero, si porque sabe a dónde hay que ir, pero no quiere, si es que no le da la gana. Si es que lleva importa una higa. Lleva 6 meses proponiendo pactos, perdón, 6 meses, 6 años en que otros partidos le dicen que le tienden la mano para tomar las medidas que tenga que tomar, y estamos viendo no solamente que no las toma, sino que algunas de las que ha tomado son contrarias, como por ejemplo la subida del IVA, contrarias a lo que piden sus propios miembros del gobierno. Es que Corbacho, por una parte, y Miguel Sebastián por otro, es que se han hartado de decir en público y privado que no comparten algunas de las medidas que se han tomado desde el gobierno. En público poco, Hay que decirlo todo. En público poco, Corbacho sí. Hoy ha anunciado más gasto, o sea, lejos de recortar el gasto, vaya, anuncia más gasto. Pero el problema es que yo creo que aquí hay una responsabilidad clarísima por parte del presidente del gobierno que no se puede dejar pasar así como así, ¿no? Diciendo, bueno, pues en fin, ha hecho lo que ha podido, ha hecho cosas buenas y el hombre pues se ha equivocado. No, se ha equivocado, que es lo peor, a sabiendas de que estaba haciendo cosas que no eran las que tenía que hacer. Porque se lo estaban diciendo sus asesores principales, el ministro que tenía Economía, que le decía, no puedes dar 400 euros, regalar 400 euros a la gente antes de las elecciones, que eran 6.000 millones de euros al final, porque eso es tirarlo directamente a la calle, no sirve para nada, y al final te va a hacer falta, como efectivamente se ha visto. Zapatero sabía que había problemas gordos importantes con la economía española y que estamos a las puertas de una crisis, lo sabía 6 meses antes de las elecciones. Y sin embargo, antes de las elecciones, él decidió que había que tomar una serie de medidas que eran absolutamente demagógicas, absolutamente electoralistas y que fundamentalmente consistían en derrochar dinero, en tirar el dinero. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento, por desgracia. ¿Os parece? Hoy a lo largo del día sí que han dicho cosas, tanto Zapatero como Rajoy. En la segunda parte lo analizamos, hablaremos del papel de los sindicatos. Tenéis la palabra, voy a hacer un apunte nada más. El presidente del Partido Socialista de Euskadi arremete contra Zapatero y dice que por primera vez ve a José Luis Rodríguez Zapatero haciendo lo que tiene que hacer al abordar medidas para tratar de atajar la crisis económica y reconoció su lentitud para reaccionar ante los acontecimientos. La tuvo quizá también incluso en el proceso de paz cuando dijo aquello de que el año que viene estaremos mejor, cuando sabíamos que aquello estaba ya roto. La crítica del país. Claro, pero eso es muy gordo. Es que es exactamente lo mismo. Ya queda muy lejos el proceso de paz. Mañana viene la ABC. Muy gordo. Eso quiere decir, el presidente mintió a los españoles la noche de Nochevieja de 2006. Porque dijo, el año que viene las cosas van a estar mejor, cuando ya sabía él que el proceso estaba roto. Tan roto estaba que al día siguiente le pusieron una bomba en Barajas. Pero bueno, la mentira le duró 24 horas, pero lo que dice Eguiguren es la voluntad de engañar a los españoles. Yo no sé si lo ha dicho con mucha reflexión, pero lo que le ha salido es una acusación gordísima. Pero que yo quería decir una cosa en relación con la gestión de la crisis. Yo creo que en este momento Zapatero tiene pocos partidarios en relación con esto. Entonces, me da la sensación de que el enfoque que él podría hacer es un enfoque que él mismo ha limitado por actuaciones pasadas. O sea, no se puede, en un sistema democrático y en una sociedad abierta, pensar que los partidos políticos son enemigos a los que hay que batir. Esto es del siglo XIX y es de sociedades cerradas. ¿Por qué? Porque España, además, es un país muy descentralizado. Para que os hagáis idea, el gobierno central dispone exclusivamente sobre el 19% del gasto público. El resto es la caja de la Seguridad Social, que como bien sabemos son rentas del trabajo y no se puede tocar, comunidades autónomas y ayuntamientos. Entonces, esto es una orquesta que tiene que tocar la misma partitura. Por ejemplo, el gobierno acuerda con las centrales sindicales una cosa sobre las retribuciones de los empleados públicos.
y establece una cosa que yo no quiero comentar. No, luego la comentarás porque Rajoy ha dicho lo que haría y lo que no se hace. Un 0,3, creo, de incremento de las retribuciones básicas. Pero es que las retribuciones complementarias corresponde administrarlas a las comunidades autónomas. El gobierno gobierna poco en un país muy descentralizado. Y desde luego, un país muy descentralizado como este, para salir de esta crisis necesita no solo un gobierno fuerte, sino una coalición política y social que aguante el tirón de una etapa reformista fuerte. Y evidentemente, para los ajustes, se encuentran muy pocos aliados, sobre todo si se los ha denostado. Entonces, posiblemente este gobierno, o alguna de la gente que confiaba en él, pensaba que el ciclo de crecimiento era eterno. Yo creo que hay que ser un poco más humildes. Y gobernar un país no es quedar bien. Y la prueba es, voy a los 400 euros. La medida de los 400 euros fue criticada. Por ejemplo, mi sindicato, yo entonces era secretario general, la criticó, porque le parecía injusta e innecesaria. Y ahora la retirada vuelve a ser criticada, porque mucha gente, cuando ha cobrado su retribución o su pensión, ha pensado que le habían engañado, que le habían dicho que le habían subido, pero con la retirada de los 400 euros, a mí esto me lo ha preguntado gente por la calle. Entonces, el hacer una cosa mal hecha suele traer malas consecuencias. Yo creo que este gobierno lo tiene muy complicado, pero creo que el que lo tiene complicado es el país. Y yo creo que hace falta mucha responsabilidad en el gobierno, que es el máximo responsable, y en la oposición, porque evidentemente de esta no salimos si no se ponen de acuerdo. Y si alguno piensa que yo le paso la patata caliente al siguiente si yo pierdo, se va a equivocar, porque esta patata va a durar más de una legislatura. Y entonces sería muy interesante que se pusieran de acuerdo. Oye, si les pone de acuerdo al señor Durán Lleida, que es un buen casamentero, porque este señor y sus colegas fueron los que pusieron en dinámica, por ejemplo, el Pacto de Toledo. Bueno, y además el señor Durán Lleida yo creo que es una persona que tiene voluntad de poner de acuerdo a la gente. Bienvenido sea. Si no, personalmente creo que a la crisis económica se nos sumará una crisis política de envergadura, porque el gobierno que suceda a este tendrá que hacer cirugía sin anestesia, y para eso nada más se puede gobernar con mayoría absoluta. Juan Carlos, terminamos con Juan Carlos porque nos queda... Yo voy a hacer un planteamiento ahora. Después de Juan Carlos Aparicio, vamos a escuchar a Samboal. Volvemos. Déjame explicar un poco las reglas del juego, por favor. Juan Carlos, perdón un momentín. Terminamos con Juan Carlos, vamos a Ana Samboal, volvemos, publicidad, y en la segunda parte vamos a desgranar un poco lo que aquí se ha dicho, las medidas concretas, qué se tiene que hacer, qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, y sobre todo cómo ustedes, como todos los españoles, lo vamos a tener que sufrir. Juan Carlos. Voy a defender al realismo. Cuando se llegó al gobierno en el año 96, la situación era, como decía, extraordinariamente compleja, y algunas de las medidas yo comprendo que fueron enormemente impopulares. No nos hicimos más amigos entre los empleados públicos y los funcionarios con una congelación de sueldos. No nos hicimos muchos amigos renunciando a volúmenes importantes de compromisos electorales que otros habían adquirido y que parecía que éramos nosotros los que estábamos laminando. Y yo tengo que decir que gobernar es tomar decisiones. Y tomar decisiones que no sean solamente acelerar el gasto, especialmente el gasto social, porque eso significa poner en riesgo la protección social. Tiene que crecer cuando crece la riqueza, naturalmente, pero ¿a qué ritmo? Voy a utilizar la palabra que más gusta al señor Zapatero, para que sea sostenible cuando vengan los malos momentos. Y ese es el momento de modular, de saber que tiene que crecer, pero tiene que crecer con moderación. Y coincido plenamente que las medidas erráticas, como pudo ser aquella medida de los 400 euros de carácter lineal, indiscriminada y surgida de la noche a la mañana, se acaban volviendo como un inmenso boomerang a quien las lanza y produciendo efectos tan devastadores como la carta de este año de notificación a los pensionistas. Estoy seguro que Ana Samboal se añadiría aquí a la tertulia y diría cosas porque sabe un montón de economía. Ana, estamos debatiendo pues la noticia del día, luego vamos a poner voz a los protagonistas y vamos a ir al detalle, ¿no? Hemos ido un poco a la enmienda a la globalidad, como decía. Pero cuéntanos las noticias que luego nos vas a contar a partir de las 12. Hola Ernesto, muchas gracias. La verdad es que es un debate muy interesante. Pues hoy en Diario de la Noche vamos a recoger las palabras del presidente. ¿Qué les ha dicho a los suyos y sobre todo qué dicen ellos? Porque hemos recogido sus impresiones en el Senado. Lo vamos a comentar con José García Abad, que es el director del semanario El Siglo. También va a estar aquí con nosotros
el exdiputado, abogado y profesor universitario Jorge Trías. Vamos a hablar con él de varios asuntos. Uno, ¿deben tener tantas vacaciones los diputados? ¿Deben tener con solo 7 años de trabajo asegurada la pensión máxima? Dos, otro tema que se ha debatido en la Cámara. Hay demasiados altos cargos en España. Y tres, a él, que conoce bien Estados Unidos, que estuvo la semana pasada en el famoso desayuno de oración, por invitación propia, no de Moncloa. ¿Por qué no viene Obama a Madrid? Además, un tercer invitado también de lujo. Luis Rojar Marcos es psiquiatra, profesor de psiquiatría de la Universidad de Nueva York y nos va a presentar su libro Superar la adversidad. Será a partir de las 12, Ernesto, en Diario de la Noche. Pues estaremos contigo, Ana, muy pendientes de esas entrevistas, del relato de la actualidad, y ya puedo adelantarte también que uno de los temas que has tocado polémicos son las pensiones de los políticos, y aquí tenemos alguno, lo vamos a abordar dentro de unos minutos. Será después de la publicidad, les esperamos, la noche promete todavía mucha intensidad. Pero sí. Un parabrisas nunca había sido tan espectacular. Nuevo Citroën C3, el Visio Drive. Un colibrí bate sus alas 25 veces por segundo. El 308 realiza 25 análisis de trayectorias posibles por segundo. Y tú controlas la carretera. Llévate este mes el Peugeot 308 más seguro desde 11.100 euros. Ahora, si te vienes a Endesa, lo celebras con un 10% de descuento en la cuota fija de la luz durante todo un año. Pero con Endesa hay mucho más que celebrar. También tendrás un 10% de descuento en el consumo de gas durante todo un año. Porque luz más gas es Endesa. Semana del thriller en Telemadrid. En las prisiones rusas llevas la historia de tu vida escrita en tu cuerpo con tatuajes. 2 grandes estrenos. Tenía 14 años cuando él la violó, vosotros la asesinasteis. Promesas del Este. Olvida que esto sucedió alguna vez. Ya sabes dónde encontrarme. Y yo sé dónde encontrarte a ti. Viggo Mortensen. Aléjate de personas como yo. Naomi Watts. Necesito saber quién eres. Zodiac. Es Zodiac quien habla. Robert Downey Jr. Jake Gyllenhaal. Semana del thriller en Telemadrid. Telemadrid. Con el cine de estreno. Amor a primera mixta. Con X de mixta. Hola, ¿cómo te llamas? Mixto. ¿Y tú? Mixta. ¿Cómo has dicho? Mixto. ¿Y tú? Mixta. Ay, que me parece que me he enamorado. ¿Quieres dejarlo todo y venirte conmigo? Claro que sí, mixta. Sabia mixta. De los creadores del caldo de pollo gallina blanca, con el que haces tu sopa solo añadiéndole pasta, llega el triturado de 8 verduras gallina blanca. 8 verduras 100% naturales, hervidas y trituradas para que solo con tu toque de sal y lácteos hagas tu mejor crema de verduras. Triturado de 8 verduras gallina blanca, ya en las mejores tiendas. Descubre la versión más familiar de la gama Exeo. El nuevo SEAT Exeo ST, con motores TDI y TSI Common Rail, ESP con asistente de frenada, un maletero de 442 litros y mucho más. Nuevo SEAT Exeo ST. Y ahora toda la gama SEAT con una financiación excepcional. Autoemoción. Mi mamá dice que la vida es como un bocadillo. Nunca sabes lo que te va a tocar. Pues la mía no se la juega. Por eso solo me da lo mejor. ¡Hala! La Piara Tapa Negra es único por su sabor y textura. Y es rico en hierro. Anda, toma. Tapa Negra, no hay otro igual. Aunque lo busques no encontrarás otro igual. La Piara no lo fabrica para otras marcas.
Danacol es el mejor nutricionalmente para reducir el colesterol, porque es el único que reduce el colesterol sin tener azúcar añadido. Lo demuestran estudios científicos revisados por la Fundación Española del Corazón. Por eso Danacol es el más recomendado. Con el colesterol no se juega. Elige Danacol. Nada puede igualar la limpieza de un dentista. Pero puedes llevarte a casa esa sensación de limpieza profesional con los cepillos recargables de Oral-B. Su cabezal exclusivo elimina hasta 2 veces más placa que un cepillo manual normal. El poder de una sensación de limpieza profesional todos los días. Pruébalo ahora. Si no quedas satisfecho, te devolvemos el dinero. ¿Te sientes hinchada? Activia te ayuda. Por fin tengo tiempo para disfrutar. Y ganas, porque como me siento bien por dentro, pues ya no me siento hinchada como un globo. Y antes eso, hasta me quitaba las ganas de salir. Hasta que probé Activia. Activia ayuda a mejorar el bienestar digestivo reduciendo la sensación de hinchazón. Ahora me siento bien por dentro, menos hinchada. Y vuelvo a tener ganas de salir. Es invierno y Madrid se viste de toros. Para celebrarlo ponemos la plaza y unos carteles de primera. Los toreros ponen el valor y su arte, y el toro su bravura. A ti te toca poner la afición y tu cuerpo torero. Ven a la Feria de Invierno, del 7 al 28 de febrero. Ven al Palacio Vistalegre. Satisfacción de Vitalínea. ¿Ya no sabes cómo evitar las tentaciones? ¿Intentas controlarte entre horas? Ayuda a recuperar el control de lo que comes con Satisfacción. El único 0% con profibras, ingredientes activos que te ayudan a reducir el apetito. Es verdad, lo tomas y lo notas. Esto es control. Satisfacción de Vitalínea te ayuda a controlar tu apetito y tu peso. Piensa en todo por lo que pasan tus manos a lo largo del día. Fairy Limpieza y Cuidado Aloe Vera y Pepino te da el poder de Fairy y te ayuda a mantener tus manos suaves e hidratadas. Por eso, el 95% de las lectoras de Marie Claire lo recomiendan. Siente el milagro de Fairy Limpieza y Cuidado. Cuando veas aparecer los primeros síntomas de gripe y resfriado, pide consejo a tu farmacéutico. Acaba con los síntomas de la gripe y el resfriado con Fricol. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Cuál es tu excusa para no reducir el colesterol? Excusa 9. Yo controlo mi colesterol. Como bien, hago algo de ejercicio. Yo decía eso, pero era una excusa. Me engañaba. Hacía ejercicio. Pero su colesterol seguía subiendo. Comía mis ensaladas. Pero no renunciaba a sus comilonas. Aprendí que con cada exceso mi colesterol empeoraba. Tenía que reducirlo. Con el colesterol no hay excusa que valga. El exceso de colesterol puede acumularse en tus arterias. Danacol reduce la absorción de colesterol ayudando a expulsarlo. Danacol reduce el colesterol. No te escondas detrás de una excusa. El colesterol no avisa. Redúcelo. No nos gustan las acelgas, no nos gusta cantar, ni bailar. No somos marineros. Y no nos gusta escuchar siempre que ser padre es muy difícil, porque ser hijo tampoco es fácil. Porque ser padre sí es difícil. Ahora tienes un Touran TDI por 18.900 euros con toda la ayuda que necesitas. El mundo que tu bebé está descubriendo está lleno de encuentros inesperados. Por eso necesita favorecer su sistema inmunitario. Nidina 2 y Nidina 3 Premium contienen omega 3 y omega 6 y también bífidos activos similares a los de la leche materna que ayudan a reforzar su sistema inmunitario. Nidina 2 y Nidina 3 Premium favorecen la protección desde el principio. Descubre con Ornimans la ligereza de la verbena, el renovador aloe y la vitalidad del guaraná con deliciosas frutas. Nuevo Ornimans Herbal, una taza de tiempo para ti. Solo quedan 15 días para llevarte un Corsa Meriva, Zafira y GTC con un 25% de descuento. Llévate un Corsa Meriva, GTC y Zafira con un 25% de descuento. Últimos 15 días. Opel. Wir lieben Autos. Yo elegí aumentarme el pecho. Lipoescultura por láser. La depilación láser. ¿Por qué Clínica Menorca? Por la atención. Es que no es lo mismo. Por su experiencia. Son los mejores. Al salir de la consulta, estaba segura. Yo, Clínica Menorca. Yo, Clínica Menorca. Yo, Clínica Menorca. Tú eres guapa. ¿Te lo han dicho ya? A todos nos gusta el diseño y la belleza. Ford Kuga, líder en ventas de 4x4 en 2009.
Bien, hoy es uno de esos días que me hubiera gustado grabar los corrillos que se han hecho aquí durante la publicidad, porque me ha sorprendido lo que están hablando. Había dos corrillos y los dos decían lo mismo. Aquí la solución es gobierno de concentración o elecciones anticipadas. Y la verdad es que no pensaba plantearlo, pero yo creo que voy a recuperar en este punto el por qué habláis todos, creo que habéis sido todos, bueno, no he oído a Juan María Fidalgo, pero los demás creo que estabais en el correo diciendo o gobierno de concentración o elecciones anticipadas. Daba la impresión, decía Carmenchu, que gobierno de concentración unos no quieren y los otros tampoco quieren las elecciones anticipadas. Yo es que pienso que no solo no quieren, sino que vamos a ver, no quieren... Pero lo habéis visto muy mal para llegar a esta conclusión. No, el Partido Popular, a mi juicio, lo que no quiere tampoco ningún tipo de pacto, ni el que pretende convergencia ni nada de nada. Va un poquito al cuanto peor mejor, pretende, supongo que Zapatero, eso dice, que deben pensar que les favorece, se cueza en su propia salsa. Sería también para ellos bastante complicado que surgiera otro candidato, cosa que tampoco parece que en el PSOE fuera a ser antes de las próximas elecciones, y en definitiva esperan un poco a que se cueza, como digo, en su salsa. La moción de censura no le salen los números, les faltan 23 diputados, puesto que tiene que ser mayoría absoluta. No han empezado ni siquiera a hablar de esto con los nacionalistas, supongo que además con lo de Convergencia hoy pues tampoco lo tendrían muy claro. Rajoy no sube en las encuestas, sube en la intención de voto del partido, pero Rajoy para nada, sigue bajando. Le pasa a Rosa Díez, cosa que el caladero de votos del Partido Popular tampoco les hace excesivamente gracia. Eso por parte del PP. Y por parte del PSOE, yo creo que un adelanto electoral no les interesa ni locos, ni se lo plantean, porque tienen la esperanza, no se sabe si razonable o no, de que escampe algo y de que en 2 años puedan salir un poco de esto. O sea que yo creo que no va a haber, por el momento no hay un adelanto electoral. Pero vamos a ver, no creo. Pero ¿a quién le puede interesar un gobierno de concentración? No, pues yo no he dicho esa palabra. Claro, ha sido Fermín, que va como loco. Fermín ha dicho nada en público. Es que va como loco. Pero claro, pero ¿cómo le va a interesar? Es decir, tú no puedes entrar en un gobierno de concentración con alguien, primero, que es diametralmente defiende lo que tú tienes completamente en contra de tu criterio, y segundo, una persona que está completamente desprestigiada. O sea, en todo caso, pedir elecciones anticipadas y luego, en función del resultado electoral, sí se podría ir a un gobierno de coalición, un gobierno de concentración, pero con Zapatero lo que hace es contaminar a quien se coligue con él. No, vamos a ver, Pilar. Rajoy apunta. Rajoy lo que va a pedir, me imagino, si yo estuviera en su lugar, pediría elecciones anticipadas. Corregirte ni corregir a nadie, pero el término contaminar, cuando se habla de política, yo creo que no se aviene con las costumbres occidentales democráticas. No. Vamos a ver, porque en primer lugar, la política hace extraños compañeros de cama. Yo creo que quien ha planteado, aunque no lo ha dicho con estos términos, lo que nos ocupa ahora ha sido Fidalgo. Es decir, vamos a ver, este es un asunto que le interesa resolver al que está en el gobierno y al que aspira a venir, porque por desgracia la crisis es de ciclo largo. Entonces, a partir de ahí, ¿a quién le conviene? No sé si la fórmula es de coalición. En Alemania hemos visto gobiernos de coalición estricto sensu, es decir, con ministros de uno y otro partido. Oye, pero hay otros... Espera, que no estoy hablando de eso. Que no estoy hablando de eso todavía. Es decir, no se trata de un gobierno de concentración, a lo mejor de esa manera, pero sí de un acuerdo nacional, como de hecho el Pacto de Toledo fue un acuerdo nacional. ¿Por qué? Porque esto no es una cuestión de opinable en términos políticos. Lo que dijo Zapatero de ideológicamente no puedo, le van a obligar en las circunstancias. Vamos a ver, y termino. Si las medidas que hay que hacer, como parece que se insinúan aquí en todas las intervenciones, son muy duras, llévelas el partido A y el partido B al programa electoral. Pero no con Zapatero. Consulte, momentito, bueno, eso que lo decida el Partido Socialista. Consulte a los electores y a partir de ahí... Por favor, tres hablando. Termina Fermín y hables todos, perdonadme. 100 días de gobierno, si el PSOE renueva confianza, que ponga esas medidas, y si es el PP, que ponga en marcha esas medidas. Es que ya no es una cuestión opinable, coincido en eso con Fidalgo, es que la situación económica va a imponer restricciones ideológicas, es decir, va a imponer sentido común. Si no, vamos a ir todavía peor. Lo ha dicho antes, medidas austeras y medidas dolorosas. Tan dolorosas van a tener que ser como ya las pusieron en el año 96, y por cierto, Fidalgo, que ya que no lo ha dicho él, sin mayoría absoluta lo hicieron. Es decir, no hace falta tener mayoría absoluta para ser responsable y saber lo que tienes que hacer. O sea, entonces, en dimensiones menores, pero había un déficit mayor, que luego se encontraron otro, que no era el que decían, por cierto, que ahora veremos a ver lo que dicen a lo que hay, qué pasa. Era la tercera parte un paro del 24%. Era la tercera parte del déficit que tiene ahora la administración pública. Oye, bueno, pero también el tamaño era menor, te quiero decir. Al final tuvieron que hacer unas medidas de meter la tijera, de congelar los sueldos de funcionarios. Pactadas con vosotros. Muchas pactadas con vosotros. Entonces, no hace falta ni concentrarse con un relocao, un iluminado que no sabe a dónde va.
ni dejar de hacer lo que tienes que hacer si eres responsable. Y yo no y ya está, y ahora es pedir elecciones para que este señor se vaya con su gobierno a otra parte y venga alguien sensato que ponga orden aquí. Si es que yo no veo más ninguna cosa. Pedir, que no se quiere ir, que no se quiere ir, pues ya cuando sean las elecciones lo perderá, se le meterán en la máquina de picar carne junto a Blanco y a Pajín y ya está. Yo lo que veo es plantear un gobierno de concentración presidido por Zapatero es una auténtica atrocidad, es una broma, eso es implanteable. Vamos a ver, pero no se trata de un combate contra algo que nadie ha dicho. Hemos hablado, fórmula de concertación, gobierno de concentración. Ha sido una provocación de nuestro querido lo han dicho los guerristas que tienen mentalidad de transición, como tú. Vamos a ver, yo lo que tengo es mentalidad como cualquier ciudadano que tiene los datos de la realidad en la cabeza, es de que España salga del agujero. Vale. Y entonces, si la política es un obstáculo, encuentres otra política alternativa dentro de lo que es el sistema democrático. La política también es asumir responsabilidades. Este gobierno ganó las elecciones y tiene que asumir la responsabilidad de gobernar. ¿Qué elecciones anticipadas? Que gobierne Zapatero. Pero que gobierne Zapatero. Y si no resuelve el problema de la crisis espera. Pues ya vendrá otro que para eso ¿en qué quedamos? ¿Hay elecciones o hay elecciones? Entonces, ¿sabes qué tendría que ocurrir? Ganó el Zapatero, pero ganó el Partido Socialista. Si Zapatero ve, y tendría que haberlo visto ya, o tendría que haberse dado cuenta, dada la situación tan lamentable que está atravesando, por la que está atravesando el país, si se da cuenta de la situación que hay, tendría que tener un poco de responsabilidad y decir, el problema probablemente soy yo, cosa que creo que casi todo el mundo entiende como una realidad. El problema es Zapatero. ¿Y quién es el problema? No puede ser la solución, de ninguna de las maneras. No puede haber un gobierno de concentración presidido por Zapatero porque eso no va a ningún sitio. Porque, lógicamente, ese gobierno estaría dirigido hacia las políticas que Zapatero quiere nuevamente hacer. No perdamos los papeles, lo digo, aprovechándonos de las circunstancias que se ha desplomado el papel. Nadie, por lo menos yo no pido un gobierno de concentración. Hablo de un espíritu de coalición en relación con una crisis que se resuelve entre todos. ¿O no hay? A resolver la deuda. Pero si Zapatero dice que no hay ningún problema, todos no estamos de acuerdo. Carmen dice una cosa, José Antonio otra y tú otra. A todos nos gustaría. Tenemos que decir lo mismo. No, pues a mí me parece muy bien. Estamos de acuerdo. Bueno, permitirme, Eduardo, por favor. Eduardo, tú decías antes. A mí me da un poco de pena oír el de que aguanten ellos, que pechen ellos. Yo creo que hoy España tiene una necesidad urgentísima, que es cuanto antes hacer frente a la crisis. Esto es lo que necesita el país entero, porque si no vamos a tener más deuda y más paro y más necesidades de todo tipo. Porque ni por asomo se te ocurre que Zapatero lo pueda arreglar. Espera un segundo, luego vamos. Para hacer eso se necesita, lo ha dicho José María, se necesita cirugía sin anestesia. Entonces, es un país que tú has dicho, y tienes razón, no estamos ya en la transición, donde casi medio país vota PP, casi medio país vota PSOE, y el resto votan dispersamente. No solo a varios partidos, sino que normalmente tienen más pretensiones centrífugas que centrípetas. Eso, un gobierno con el 48%, con el 46% o con el 52%, yo creo que no lo puede hacer. Luego, técnicamente, para hacer frente a una crisis que no es solo que va a durar, y yo coincido, más de una legislatura, sino que tienen que tocar todos la misma partitura. Después de 25 años o 20 y tantos años, sabemos cómo se toca una partitura. Y una partitura se toca cuando hay acuerdo entre los dos grandes partidos españoles. Luego, hay que llegar a un acuerdo. Que le llamemos concentración, unidad. Segundo, ¿cree usted que se puede hacer con Zapatero? Rotundamente. Creo que no se puede hacer con él porque, por lo que sea, los demás no se fían de él. Y entonces, no sé el camino. No sé si habrá elecciones anticipadas. No sé si le cambiarán dentro de un congreso del PSOE. No sé si se esperará al año 12 y habrá. Lo que sé es que al final la cirugía que hay que aplicar tiene que ser el equipo médico de acuerdo. Y si el equipo médico son el 80% del Parlamento y no hay otra. De manera que no digo con Zapatero, digo al final. Esa cirugía tiene que aplicarla una fuerza política que esté respaldada por una gran mayoría de España.
Juan Carlos, brevemente, para ir a bajar la pelota al suelo, como decimos habitualmente. A veces es tan preocupante como malgastar el dinero, y sobre todo si el dinero ajeno, el dinero que tanto cuesta ganar a los españoles, es malgastar las oportunidades. Y claro, cuesta creer que estando en el tercer año, camino al tercer año de una legislatura, una baza que también está siempre en la mano, y han sabido utilizar otros presidentes de gobierno, que son los cambios, los ajustes ministeriales, se hagan en el primer año y al paso, digamos, de los acontecimientos, no por una programación ni por una visión. Claro, ahora habría una herramienta normal que sería, por cierto, le parece normal al señor Barreda y a mí me parece normal. Decir, bueno, pues aprovechen ustedes, muevan banquillos si es que lo tienen, saquen personas que tengan individualmente más crédito. Pero descubrimos que esa bala se disparó al aire en el primer año de legislatura y en algunos casos los cambios han venido obligados por las circunstancias y supongo que de manera traumática. Ya es también duro ver que dos de las personas más relevantes en economía que tenían no está ninguna de las dos. El que se comprometió a explicarle la economía en un par de tardes y el que desde luego tenía, creo que sigue teniendo un cierto prestigio internacional. Bien, si os parece vamos a bajar la pelota a tierra y empezaré con José María Fidalgo. Cosas concretas que se han propuesto hoy, y por eso digo, José María, que podemos empezar por ahí. Hoy sí que Mariano Rajoy ha dicho lo que haría y lo que no haría, y lo va a plantear en la comparecencia en el Parlamento el 17 de febrero. A partir de ahí, si os parece, retomamos el debate sobre lo que se está haciendo bien, lo que se puede hacer, y si es que se puede hacer algo, pues después de escucharos, en fin, habéis planteado de todo, menos que se pueda hacer ninguna cosa factible. Vamos a verlo. En este año 2010 va a subir el impuesto a la renta de las personas físicas, por decisión del Gobierno. Va a subir los impuestos al ahorro y van a subir los impuestos al consumo y especialmente el IVA. Yo no hubiera subido ninguno. Ni hubiera subido el IRPF, ni hubiera subido el impuesto del consumo, ni el del ahorro. Y en este momento lo más importante es hacer bajadas selectivas dedicadas a la pequeña, mediana empresa y a los trabajadores autónomos, que son los que pasan por más dificultades y que son los llamados, porque es su función social, a crear bienestar, riqueza y empleos. Por eso mi propuesta, en lugar de aprobar el Plan E y gastarse casi 3 billones, lo que se le debía era haber dado un crédito a los ayuntamientos a interés cero con una única finalidad: pagar sus deudas con sus proveedores, con las pequeñas y medianas empresas y con los autónomos. Yo hubiera congelado el sueldo de los funcionarios este año. El Gobierno lo que ha hecho es una subida del 0,3 y en relación con el resto de los salarios yo estaría a las decisiones que adopten libremente los empresarios y los trabajadores, que son los que tienen que fijar los salarios. En este momento, como gobernante, si yo estuviera en el Gobierno de España, yo tendría dos prioridades. Dos. La primera, reducir el déficit y la deuda pública. Y la segunda es que vuelva el crédito a España y, por tanto, reestructurar el sistema financiero español. Llevamos dos propuestas económicas importantes. La primera, que la pequeña y mediana empresa y los trabajadores autónomos no ingresen el IVA hasta que no reciban el pago de su proveedor, que es algo muy demandado por todos estos sectores, que son los que están pasando más dificultades y son los que más riqueza, bienestar y empleo pueden crear. Y, en segundo lugar, llevamos una propuesta de reducción del gasto público en la Administración Central del Estado del 25%, sobre todo de supresión de altos cargos, ministerios, etcétera, etcétera. Se han aprobado esta tarde las dos propuestas del Partido Popular. A esto le podríamos añadir lo que ya está en marcha, en la reforma laboral. Bueno, es un documento que todavía está por debatir. Las famosas pensiones hasta los 67, si se cotiza los últimos 25 años, en fin. Estamos ya en el terreno de juego. ¿Qué hacemos? A mí todo lo que ha dicho Mariano Rajoy me parece sensato y positivo. En relación con lo que plantea de reducción de gasto en la Administración Central del Estado, repito, la Administración Central del Estado es muy pequeñita. Las otras dos administraciones, que se llaman periféricas, son bastante más gruesas. Yo tampoco estoy de acuerdo con la subida de impuestos. Y me lo preguntaron y lo dije. Como tampoco estaba de acuerdo con las bajadas que se hicieron antes, porque las bajadas del IRPF que se hicieron en su momento eran bajadas procíclicas. En ese momento era mucho mejor haber funcionado con un poco más de superávit para algunas cosas, y las subidas de ahora son también procíclicas. Procíclico es aquello que exacerba mucho el ciclo y trae el componente peor del ciclo alto y el componente peor del ciclo bajo. Y entonces la política fiscal siempre debe ser anticíclica. Entonces yo no estoy de acuerdo con la subida del IVA y tal. Me voy a referir ligeramente, con riesgo de ser demasiado ligero, al asunto de la seguridad social. El asunto que se ha traído a colación por parte del presidente del Gobierno es
es un asunto que no depende de que estemos en un ciclo bajo. Únicamente, si miramos las consecuencias demográficas del envejecimiento progresivo de la población, si queremos al sistema de protección social, y yo lo quiero, tenemos que empezar a reformarlo, porque únicamente se reforma lo que se quiere. Entonces aquí no basta con decir, yo como soy de izquierdas, respeto no sé qué y no recorto derechos, porque la única manera de que sobrevivan los derechos es reformando las cosas a tiempo. Y la gente que no los quiere reformar será porque no le interesan que lo disfruten las siguientes generaciones. Entonces, eso no tiene que ver con la crisis, ¿eh? Pero me parece que el balón que ha puesto en juego el presidente del gobierno lo puso en muy mal sitio. O sea, lo que no se puede plantear es a pelo, pegando un giro de 180 grados, decir que la gente se tiene que jubilar a los 67 años, porque la gente ha salido empavorecida, y no es así. Una cosa es estimular la ampliación de la vida laboral de las personas para conseguir que gente de mucha edad, que va a vivir mucho tiempo y que va a ser mucha más que la gente joven, puedan disfrutar de una pensión con otras cosas, y otra, anunciar de repente que a los 67 años. Me da la sensación de que cuando se anuncian las cosas así es para que rebote, para que rebote. Creo que esto merece una consideración y hay que seguir discutiéndolo. Hay que seguir discutiéndolo, porque si no, dentro de 10 años esto no tiene arreglo. Y no por la crisis económica, no, de todas maneras, sino porque en el año 2050 va a haber más del doble de personas que ahora de más de 65 años, y va a haber menos que ahora en edad activa. Y esto lo entiende todo el mundo, no hay que ser economista. hablar todos? Venga. Muy a ras de suelo, yo que tenemos que ser conscientes de que hay cosas que no hay que simplemente sorprenderse o quedarse estupefacto. Cuando se fijan los 65 años como edad de jubilación, muy pocos españoles pasaban de esa edad. Y hoy quien alcanza esa edad normalmente tiene ante sí 16 o 17 años que deben ser disfrutados con la mayor intensidad y felicidad y prosperidad posible. Y España, lo decía muy bien Eduardo Serra, es un país que con capacidades de distribuir su riqueza. Lo primero que tiene que hacer es saber lo que quiere destinar a cada cosa. Lo que no puede decir es que voy a poner y un poquito más de todo en todo sin saber cómo va a obtener los ingresos. Merecemos una buena sanidad, merecemos una buena educación, merecemos una buena protección social. Pero claro, eso no puede ser, como bien decía también José María, vamos a hacerlo crecer aceleradamente en los momentos de euforia. Como si no nos supiésemos todos la historia bíblica de que las vacas flacas y las vacas gordas han sucedido siempre, con ciclos más largos ahora que los que antes existían. Pero que eso iba a suceder. No se puede ignorar la realidad y quedarse simplemente estupefacto. Yo creo que la sociedad tiene que reaccionar. Y acabo. Hay dos métodos. Uno que es la permanente atención al sistema, lo que uno haría en su casa o en su empresa, tal que es el mantenimiento diario, y otro que es no hacer nada durante mucho tiempo, argumentando que así se protegen los derechos sociales y tener que esperar a una reforma radical, traumática y generalmente peor aceptada por la sociedad. Pero el mantenimiento diario, y aunque no tenga que ver con la crisis, hombre, que la Seguridad Social haya perdido cotizantes, que haya un 40% de jóvenes que no tienen empleo, que la tasa de empleo femenina sea más baja que en otros países, hombre, todo eso también afecta al sistema. Quiero decir, que la Seguridad Social haya perdido casi 2 millones de... consecuencia del aumento del desempleo. Que la población activa pero aunque no lo hubiera perdido, aumente, Carmen, que la mujer... habría que mirar qué va a ocurrir dentro de 20 años, sí, aunque no lo hubiera perdido. Un sistema de reparto es un sistema como una carrera de relevos. También hay que hacer, pero pensemos que es una carrera de relevos, que una parte de la sociedad... gente trabajando. Pero esto es una cosa, esto que decías, Hidalgo, que está bien, efectivamente, hay que adelantarse a los acontecimientos y sosegadamente estudiar qué es lo que habrá que hacer en el futuro con las pensiones, etcétera, etcétera. Y otra muy distinta es que de la noche a la mañana, después de haber dicho durante muchísimo tiempo que el gasto social es sagrado, no se toca el gasto social, no vamos a hacer nada en ese ámbito, sorprendes a todo el mundo diciendo que no, que ahora la jubilación a los 67 años. Y si el papel encima no va al Parlamento, que es donde nos convinimos todos que tenía que ir, y aparece el papel en Bruselas y luego se desmiente su valor, es que a mí me dicen que opinarse de la propuesta. Con cierta injusticia, porque efectivamente hay gente que vive más, hay gente que vive lo mismo y otros que viven menos, y hay gente que efectivamente a los 65 años ya está muy castigada porque no todos los trabajos son iguales. En efecto, algunos trabajos pues se pueden prolongar durante muchísimo tiempo. No, pero para eso están inventados los coeficientes reductores. Vale. Y los regímenes especiales, es que no vamos a eso está inventado ya. Bueno, pues de acuerdo. Pero entonces hagamos las cosas como hay que hacerlas, que es con un debate sosegado
a largo tiempo y no presentar estas medidas de golpe y porrazo, que es lo que se ha hecho. Si me permitís, por si no tengo más tiempo para decir que lo que quiero decir, yo estoy radicalmente en contra de que se amplíe la edad para poder tener derecho a una pensión, porque es un recorte, en definitiva, de algo que se ha adquirido como un derecho y porque al retrasarse el cobro se cobra menos, porque las expectativas de vida disminuyen. Punto número uno. Permítame un segundo. Punto número. Hombre, vamos a ver, para empezar, quiero decir que tampoco quiero que se me olvide. Si es voluntaria la ampliación del tiempo, nada que objetar. Nada que objetar. Ahora bien, 65 años es la edad de jubilación. Y eso es lo que, a mi juicio, debe respetarse. Y ya no es que quiera hacer mía, que también en este caso, aunque yo no pertenezco a comisiones obreras, la opinión que acabamos de oír de quien te ha relevado en la Secretaría General de Comisiones Obreras, del señor Fernández Tocho. Pero vamos a oírle para que... La acabamos de oír. ¿Recuerdas que vamos a oírle entero. Vamos a ver. Pero es que Tocho no tiene nada que ver con La semana del 22 al 26 de febrero, las calles de España, no solo Madrid, tienen que ser un clamor de la clase obrera de este país, de los trabajadores y las trabajadoras, de la mayoría de la sociedad española, en defensa de la protección social, en defensa de las pensiones. No vamos a aceptar, lo digo por si alguien tiene a estas alturas alguna duda, el retraso de la edad de jubilación. Pasarán por encima de nosotros. Quiero decir una cosa. Porque esta última frase de Ignacio puede ser una profecía. ¿Sabes por qué, Fermín? No. Porque la realidad manda más que los buenos deseos. A mí me enseñaron una cosa en la Facultad de Medicina, en la primera página del libro de Patología Médica, que decía, y era un sabio del 19, vienés, que las más bellas hipótesis suelen ser destruidas por la más cruda realidad. Entonces, el problema de trabajar más o menos tiempo no es porque nosotros queramos. Es que cuando Bismarck puso en marcha la Seguridad Social en 1896, instituyó una caja de pensiones solo para mineros y metalúrgicos del Ruhr y estableció una edad de jubilación a los 70 años para esa gente, con una expectativa media de vida de 45. Y cuando en España, Canalejas, puso en marcha el germen de lo que es el sistema del Instituto Nacional de Previsión, la caja de pensiones, puso la edad de jubilación igual que Bismarck, y en España no llegaba la expectativa media de vida a los 45 años. Ha pasado mucho desde entonces. Desde el año 1950 hasta ahora, según la ONU, la edad media de las personas de todo el mundo, incluyendo los de Haití y Ruanda, es de 20 años más en cuanto a expectativa. Entonces, da igual lo que digan. La realidad nos pasa o por encima o por debajo. Y es importante sostener el sistema para tener una sociedad gobernable. Pero ¿quién ha dicho que el sistema debe sostenerse siempre por los mismos? ¿Y por qué tiene que romperse siempre por el mismo lado? Porque los sistemas los sostenemos siempre la gente que cotizamos, que somos los activos. Pero vamos a ver. ¿Quién más lo va a sostener? Vamos a ver. ¿Los Ángeles? ¿Quién va a sostener? Los Ángeles no. Es decir, la España productiva. Estamos en un debate fruto de una situación de crisis, porque si no nos habría planteado. Vamos a ver. Este debate estuvo en el Pacto de Toledo y estábamos este señor y yo. A eso me iba a referir. Y hablamos de eso. Yo comprendo que aquí no se quiere abrir un debate como el de la convocatoria de Madrid Opina. Quien fue ministro de Trabajo y quien fue secretario general de Comisiones Obreras en aquel entonces pudieron haber argumentado y esgrimido todo este razonamiento en el año 95, el año 96, 97, 98. ¿Por qué se hicieron las reformas? Cuando íbamos bien en términos económicos. El aumento del periodo de cálculo. No, pero ¿por qué no se hizo? Pero no se modificó la edad de jubilación. No, ¿sabes por qué? Porque en aquel momento la edad de jubilación real de las personas 62,7 años y ahora 63 y medio. Vamos a ver, no pueden pagar siempre los mismos servicios. Hemos tenido una solución absolutamente imaginativa, ajena por completo. ¿Sabes? Te doy una solución imaginativa. Permíteme que exprese la mía primero. Que nos financien los alemanes con euros. Permíteme que exprese la mía primero. Vamos a ver, los alemanes, por cierto, ya nos han financiado
parte del desarrollo español en la época de los fondos de cohesión. Pero y no me refiero a eso. Y tiene la edad de jubilación a los 67 años. Te hago una pregunta. Si a ti hace 10 años te hubieran dicho que frente a lo que se presentaba como un descalabro financiero del sistema financiero, para salvar a los bancos, un gobierno socialdemócrata iba a conseguir un estado de ánimo sin la menor crítica, salvo críticas marginales, para avalar al sistema, ¿tú qué habrías dicho? No, hombre, no. No, yo estoy de acuerdo con que ayuden al sistema. Y yo también, pero permíteme un segundo. Bueno, pues que ayuden una cosa también... es que sea de izquierdas y otra que no soy tonto. Vamos a ver. Perdóname un segundo. Es que no dejas terminar, José María. Perdóname. Ayude usted también al sistema de la Seguridad Social en un momento crítico, si es tan crítico que, por cierto, yo me canso de oír, y no lo habéis desmentido, que el sistema en este momento no tiene problemas. Encaja, no tiene problema en caja. Pues, pero entrará en crisis. Pues ayúdese al sistema como se ha ayudado a los bancos. Y entonces empezaremos a creer que aquí se reparte por igual cuando vienen mal dadas. Porque resulta que no es así. Y lamento tenerte que decirlo yo y no escuchártelo a ti. Brevemente, porque vamos a dar bola aquí. Aquí ha habido varias veces que se ha cambiado en la reciente democracia. El año 85, y yo comprendo que eso cada vez que le viene a la memoria al Partido Socialista se pone del hígado, le supuso la ruptura al gobierno entonces del Partido Socialista con la Unión General de Trabajadores. Ese fue un modelo. 10 años prácticamente sin hacer nada, y se pudo hacer una reforma, una serie de cambios cuando se pudo hacer. Por cierto, la misma propuesta llevó Convergencia y Unión que un mes antes había llevado Celia Villalobos del PP. A la primera se dijo que no y a la segunda se dijo que sí. Se inició un camino que es el Pacto de Toledo. Desde el año 95, que se firma en abril, hasta mayo del 96 también nos podía haber dicho el Partido Socialista cuáles eran las propuestas de cambio. No sucedió. Yo llevé una serie de propuestas, unas fueron aceptadas y otras no. A lo que era un consenso político se le pudo sumar un consenso social. Y creo que ha vuelto a pasar desgraciadamente lo mismo. Que es que tan pronto como ha llegado un gobierno ha decidido que eso era intocable, se ha puesto con el pretexto, argumento barato, de que la mejor forma de proteger una casa es no hacer ningún mantenimiento, ni ninguna reforma, ni ningún cambio, y se va a ver obligado por las circunstancias. Y a mí eso no me parece. Pero me vais a permitir, no os centréis en las pensiones porque, insisto, hemos hecho lo que ha dicho Rajoy, está la reforma laboral, está el papel de los sindicatos, van a salir a la calle, en fin. Cuando el famoso decretazo también tuviste problemas y no todo era... He tenido encuentros y desencuentros, pero yo tomaba decisiones. Una huelga general, pero no tenía que ver con el sistema de pensiones. No, sí, pero yo tomaba decisiones. Solo hubo un aspecto que me permito recordar y ojalá se retome. Solo había un aspecto en esa reforma que tocaba colateralmente a las pensiones. Voy a decir cuál es. Señores, vamos a bajar un poco insisto, perdonadme, pero vamos un poquitín al planteamiento general de lo que estamos haciendo y no nos centremos únicamente y exclusivamente en las pensiones. Por ejemplo, si lo lanzo ahí, os dejo hablar de lo que queráis. Por primera vez los sindicatos van a salir a la calle, que era uno de los grandes problemas que temía el presidente del gobierno, y puede que no se acaben aquí las protestas. A mí con relación a ese tema, brevedad a todos, por favor. Con relación al tema de los sindicatos, me llama muchísimo la atención porque yo creo que para mucha gente la posición de los sindicatos durante estos años ha sido absolutamente incomprensible. Es decir, en un país que estaba destruyendo empleo con unas medidas que eran todas equivocadas, y hemos tenido unos sindicatos que se han dedicado prácticamente a aplaudir al gobierno que estaba tomando esas medidas, entre otras estas absolutamente demagógicas de derrochar el dinero de una manera que no servía para nada, regalándoselo a la gente de una forma que se sabía que era inútil, ¿no? Porque lo ha dicho la gente. El sindicato dijo que no estaba de acuerdo con lo de los 400 euros. Yo lo que digo es que y lo dijimos, muchos, desde luego, y yo hemos tenido la percepción de que los sindicatos han sido aliados puntuales del gobierno con las medidas que se estaban tomando. Y me parece muy bien que ahora salgan a defender el derecho a jubilarse a los 65 años. Yo estoy de acuerdo con eso, porque me parece que se ha hecho absolutamente mal el planteamiento, por lo menos como se ha presentado. Pero ya me hubiera gustado ver cómo los sindicatos, a lo mejor hace un año, planteaban efectivamente estas manifestaciones o el derecho a ejercer, el derecho a salir a la calle y plantear una huelga general, por ejemplo, porque el paro estaba creciendo de la forma tan brutal que se estaba viendo que estaba creciendo en España. Y, sin embargo, no se ha hecho nada, cuando resulta que el problema de las pensiones viene derivado del anterior. Es decir, no va a haber dinero para pagar las pensiones porque, claro, como hay tanto paro y tenemos ya 4,5 millones de parados, al final hay menos cotizantes, por tanto, habrá menos dinero para el gasto social, para las pensiones y para todo en general. Bueno, entonces, un momentito, yo no vengo a hablar en nombre del sindicato. Yo no hubiera convocado ninguna huelga general. Desde luego nosotros nunca hemos convocado una huelga general porque la cosa fuera mal. Si no se han convocado huelgas generales, presuntamente, pero fehacientemente, en defensa de cosas que se recortaban. Esto lo sabe Juan Carlos y lo sabe muy bien Felipe González Márquez. Nunca he visto a los sindicatos salir a la calle o para tirar a un gobierno
que creo que no lo tirarán nunca. Es más, como se mueven mucho, lo pueden reforzar. Y para otra cosa. Entonces yo sé que hay gente que tiene ganas de movida. Tiene ganas de movida. Que tengan cuidado la gente que tiene ganas de movida, porque igual se hartan. Lo que le faltaba a este país era una movida. Incluso, si desde la derecha, aquí está mi amigo Juan Carlos que está sentado a mi izquierda hoy, y sé que él no, hay gente que esto le gustaría que se preparen cuando lleguen ellos. Entonces, esto no se arregla con movidas. Tienen perfecto derecho a salir a decir que no quieren mover la edad de jubilación. Pero evidentemente, esto se arregla como han hecho hoy, Bueno, con un acuerdo salarial para 3 años, que es lo único bueno. Es que cuidado, movidas no. Pero si el que gobernara fuera el PP, te aseguro que estaban con movidas todos los días en la calle. Hemos hecho más huelgas generales al gobierno de izquierda que al de derechas, a Felipe González, a Zapatero no, a Zapatero todo han sido aplausos. Y oye, hemos visto que la situación del país ha sido... Me permito recordar que ha habido 28 años de democracia, de los cuales solo 28 son del PP. Si se han hecho más en otra, también a lo mejor es que ha habido más merecido. Os recuerdo que viene en calidad de exsecretario general de Comisiones Obreras. Ignacio y luego... No, yo voy a decir que no comparto en absoluto la idea que algunas veces noto en algunas personas de desear que los sindicatos le hagan una movilización a este gobierno. Ni a este ni a ninguno. Yo creo que en este momento... No, pero hay deseo, Hay cierto deseo, José María, es verdad que lo hay. Es verdad que lo hay. A mí me parece que lo que le faltaba a este país era encima conflictividad laboral. Ahora bien, tampoco me creo que estas movilizaciones anunciadas por los sindicatos vayan más allá de un cierto ejercicio de musculatura. Me han dicho que no va a haber huelga general, que tienen que ofrecer pues para hacer una pequeña demostración de fuerza. Y no me lo creo por 2 razones. Primero, porque los sindicatos están ahora mismo en una cierta luna de miel general con los planteamientos socialdemócratas o ideológicos, como queramos llamarle, del zapaterismo. Pero es que además, yo creo que cualquiera que esté relativamente cerca del gobierno sabe que este ajuste el gobierno tampoco se lo cree. Que este es un ajuste cosmético, que todo esto de las pensiones, del recorte de gasto, etcétera, es para hacer el PowerPoint con el que el señor Campa y la señora Salgado se fueron ayer a Londres a pedirle dinero a los mercados para que sufraguen la deuda. Pero la realidad ideológica de Zapatero es la que le hemos visto esta tarde en el Senado, decir que la protección social no se toca. Esta mañana un ministro importante del gobierno, Vera estaba delante, ha dicho es una opción ideológica, no vamos a tocar la protección social, no vamos a tocar el cheque bebé de los 2.500 euros, no vamos a tocar nada que represente un recorte de gasto estructural. Y entonces, claro, ¿qué es este ajuste? Pues un ajuste como sea, la necesidad de hacer un papel, hacer un documento y llevárselo a los inversores de deuda para poder seguir pidiéndoles dinero, que al fin y al cabo eso es lo que hacemos, pedirle, ahora le ha pedido Salgado 76.800 millones de euros, que son aproximadamente, si no me equivoco, ¿cuánto? 10 billones de pesetas. En billones, 11 billones de pesetas. Para financiar justamente el gasto. Entonces yo no me creo que esto sea más allá de una puesta en escena por parte del gobierno y por parte de los sindicatos, que de vez en cuando, tú lo sabes bien, José María, tienen que sacar un poco de músculo. Porque es que vamos a estar 2 años así. Oye, de todas maneras, Fidalgo, entre huelga general y salir a la calle hay una cosa que se llama, por lo menos, ir diciendo lo que se piensa en cada momento, ¿no? Han estado callados, pero callados, vamos, amordazados o muy bien pagados. Muy bien pagados. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, pero hay muchas formas de decirle a la sociedad lo que está pasando. Tú ya no, pero dice que no vienes de comisiones. Yo he estado en esa casa mucho tiempo y lo de bien pagados me silban los oídos, ¿sabes? Esto es una injusticia. ¿El qué? Lo de bien pagados. Hombre, claro. Lo pagamos nosotros, fíjate si es injusto. Que lo pagamos nosotros de nuestros impuestos, fíjate si es injusto. ¿Que pagas tú la cuota sindical? Hombre, vaya. No, ¿estás afiliada? A todas las subvenciones, pero ¿qué afiliado? Pero tú sabes las pagan subvenciones. un 10%, si son un 10% los afiliados. Además, si yo no quería discutir contigo no, pero de los sindicatos. Sí. Es que lo has sacado tú. Las subvenciones están en el BOE y las extras que no están en el BOE. No, es que si no están en el BOE me las traes aquí. Pues te las traigo. Los pactos de concertación social, María, los pactos de concertación social autonómicos no están en el BOE. Los pactos de concertación social autonómicos no están en el BOE. Están en el BOE autonómico, en el BOJA y en el Boletín de Madrid.
Y tú te lo sabes. No, Di claro la que me lo cantidad. sé. Di las Se han cantidades. publicado Di las cantidades. Las que estén. millones de euros. Bueno, las que estén. No, no, es di que las no las cantidades. tengo en la cabeza, ¿vale? Pero se han Pues publicado. yo te lo voy a Señores. decir, mira, en Andalucía el último año 21 millones de euros por cabeza para sindicatos a mí me y para parece empresarios. que la campañita esa se puede volver en contra de los que la promueven. Es mejor que los sindicatos funcionen bien que funcionen mal. Pues Desde eso. luego, no es posible. Que funcionen bien Sí. es que expliquen a la sociedad Sí, lo que sí, está pasando sí. y lo que está haciendo Sí. mal el gobierno en Sí. contra de los Sí. trabajadores, Creo que de los Sí. 4 millones Sí. y medio de parados y Muy de los bien, que se muy pueden bien. quedar sin pensión. Para eso está la Para eso están los sindicatos. Y para eso cobran y para eso tienen su papel. Sí. Mira, Carmen. Para eso tienen su papel no tienen un papel constitucional en la sociedad Sí, y por eso señora. le tenemos que pagar. Sí. Pues por lo menos que nos Sí. informen de lo que está bien y de lo que está mal y no que estén callados como muertos han estado y ahora tienen que salir un poco a hacer algo porque es que Bueno, mira, ya huele. O sea, yo creo que ya sería huele. bueno. Contesta José María y seguimos pero nuestro debate. sería bueno que se supiera de lo que se hablaba. Carmen. Sería bueno que fuerais al Boletín Oficial del Estado, al BOJA y lo que sea, y sacarais las cuentas. Mi sindicato ha recibido 6 millones de euros. ¿6 qué? Eso pone en el BOE. ¿Cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo? Cada año. Cada año 6 millones Pero de eso euros. es una broma comparado con lo que sacan de todos los lados, no ha hombre, de todas las recibido autonomías ni loco, y de los liberados. 6 millones. Mira, yo creo Los que liberados estáis- también te parece justo, una cosa justa, los liberados. Los liberados, yo soy liberado ¿Y? y estoy trabajando para cuestiones sindicales. Ya. Y he trabajado más de liberado que cuando estaba en el hospital, Pues será que así. también trabajaba bastante. Entonces, determinadas cosas, no porque haya dejado de ser secretario general de comisiones me las dejo de creer. Y el que quiera infantería, va a tener que buscarla. Los sindicatos no deben ser ni infantería del gobierno ni de la oposición. Y lo que han hecho hoy con los empresarios creo que merecía bastante más de un comentario. Y luego, lo de que la gente salga a la calle, yo personalmente, no contra este gobierno ni contra el de estos señores, intenté sacarles nunca para debilitar al gobierno cuando estamos diciendo que hace falta gobierno. Pero ¿por qué te desvías? Si yo Bueno, perdona, no vamos a salir porque he dicho vamos... que no salgan a No, la calle. por lo de he dicho estar que los callados. Vamos a hablar de... Yo en relación con no esto- quiero que sea un debate no. frentes y No, liberados. yo en relación con esto, decir, estamos hablando de la a mí me generalidad. parece perfecto, hoy los sindicatos efectivamente no tienen que estar para la agitación. Porque No, esto perfecto sería- no hay nada, ¿eh? No, perdón, Ni perdona. vosotros. Perfecto Perdona. no hay nadie. Pero es lo que digo yo. Ni la Es- prensa. pero O sea, es lo que digo yo, por supuesto. lo que oye. menos. Eso es Si lo que entráramos menos. ahí no te digo Igual nada. que todos, ¿eh? Si entráramos ahí no te digo nada. No, yo digo, Fidalgo, digo que a mí me parece que efectivamente los sindicatos no tienen que estar para la agitación. En algunas ocasiones lo han estado, desde luego, ¿eh? No tienen que estar para la agitación y tienen que contribuir, por supuesto, a que la sociedad funcione como es debido, a que no haya, pues, desde luego, huelgas injustas, a que no haya más problemas de los necesarios, a no agitar innecesariamente a la población. Y en ese sentido, creo que hay que reconocer que se ha hecho un esfuerzo, tú lo has hecho cuando has estado en tu sindicato, por tener unas relaciones buenas y sólidas con dos diferentes gobiernos, unas veces con los del PSOE, otras veces con los del PP. Y Eso con la se ha patronal, hecho y y eso con la está bien, patronal. eso se ha hecho y eso está bien. Ahora te digo, lo que está muy mal, y creo que esa es una percepción generalizada, y cuando es generalizada será por algo, y a lo mejor los que estabais y los que están ahora en los sindicatos tienen que hacer un poco tienen que estudiar qué es lo que ha pasado. Lo que está mal es que después de estos años que llevamos en los que se ha destruido empleo constantemente con decisiones equivocadas y de una forma tan bestial como hemos tenido oportunidad de ver, que los sindicatos hayan estado absolutamente callados sin decir nada de nada, porque no hubieran hecho eso en caso de que el que gobernara fuese el PP. Eso es lo que pienso, Pero es lo una que cosa piensas. y la otra. Eso es lo que piensas. Fermín, perdona, Eduardo había pedido la palabra hace un rato. Volvemos un poco a ras de suelo. Era un poco volver a algo que ha dicho Fermín y algo que ha dicho Carmen. Yo creo, y me parece que es un tema que merecería la pena a lo mejor un debate solo. A mí me parece que a la soberana sociedad española no se le dice habitualmente la verdad. No se le dice la verdad. Pero tú has sido ministro, ¿eh? Y siendo ministro he dicho pero no es los ministros, es en general la clase dirigente. Tú decías, ¿por qué voy a recortar el derecho de jubilación, que yo sí te he entendido, menos años porque me jubilo después? Hombre, claro. Y no a los banqueros. No, yo no he dicho eso, pero... Sí, te he entendido. Digo, da la sensación de que hay unos que están fuera
del riesgo de que les pase nada y otros que son los que siempre pagan. Tú has dicho, siempre pagamos los mismos. Y espero que compartas ese punto de arranque. Te voy a decir por qué. Honestamente no lo creo. Si hubiera colapsado el sistema financiero, si no se hubieran dado las ingentes cuantías, estábamos todos en una economía de trueque. Es decir, pero me has oído decir que yo no tengo nada que objetar a ese apoyo, a ese aval. No, de acuerdo. Pero háganse otro. De acuerdo. Pero si no es lo que has dicho, es lo que se trasluce, es que hay unos que son indemnes, no se les puede hacer nada, y otros que pagamos los de siempre. Y yo creo que no. Me parece extraordinariamente importante, porque si es verdad, me callo. Pero si no es verdad, estamos transmitiendo a la sociedad la idea de que el que haga sacrificio es porque es tonto, porque hay otros que no hacen sacrificio. Y eso me parece un error. Yo no me quiero apoyar en las estadísticas. También estoy de acuerdo, perdona Fermín, con la postergación de la edad de la jubilación, o por lo menos con el planteamiento en la línea de lo que ha explicado Fidalgo, con un planteamiento de una cierta responsabilidad histórica con las generaciones que vienen detrás. Pero también te digo una cosa, si no se frena la destrucción de empleo y si no se genera pronto una cantidad de empleo razonable para el sistema productivo, si no se mete en el sistema productivo de 3 a 5 millones de nuevos empleos en los próximos años, solo se van a retirar no a 67 sino a 65 los funcionarios. Porque el resto no llega a la edad de jubilación. No estoy defendiendo para nada en estado laboral. La jubilación a los 75, a los 67. Yo sí, y a mí me parece que hay que hacerlo a la larga. Que me parece que nos enfrentamos a una crisis grave, que para que podamos superar esa crisis, que yo creo que la vamos a superar, es necesario que vayamos lo más al unísono posible y que hay discursos que socavan esa unidad. Que no digo que lo hayas dicho tú, pero hay un poco la idea de que unos no hacen nada, no sufren la crisis y otros lo pagan todo. Déjame que te diga y termino con esto. Las empresas que se les dibujan en los chistes con chistera y un puro y no sé qué, pagan impuestos, los trabajadores pagan impuestos. Si echamos a las empresas porque les pongamos más impuestos de los debidos, no sé qué, vamos a ser más pobres y lo van a pagar los trabajadores. Entonces, esa idea de que por un lado los empresarios y por otro los trabajadores, en una parte es verdad, pero básicamente no es verdad. No es los dos persiguen el mismo interés. No me cabe la menor duda. Es más, si aceptamos la invitación de nuestro director y avanzamos sobre medidas que hemos oído y qué opinamos sobre esas medidas, a mí me llama mucho la atención que no estemos ya en ese punto. No me refiero a este debate, que no esté quien gobierna y quien aspira a gobernar. Hay soluciones intermedias que otros países están aplicando. Si el problema que tenemos es 4,5 millones de parados, 4.000 parados más cada día, en el último año 1,5 millones, casi, según 1.800.000 cotizantes menos a la Seguridad Social, ¿qué están haciendo los países europeos en los que nos podemos mirar? Yo, que no soy un experto en esto, he leído estos días que en Austria hay un modelo cuando se produce un despido. Cuando se produce un despido son las empresas las que aportan a un fondo para justamente subvenir la indemnización que cobra el trabajador y que además el trabajador puede cambiar de empresa y no pierde la antigüedad. Dice, bueno, los expertos deberían decir si esa es una buena fórmula o no es una buena fórmula. Pero un segundín, Austria es un país que está más desarrollado que el nuestro. Es un país que ha buscado una fórmula para que no sea todo el impacto de la indemnización contra el empresario, de la misma manera que hay un fondo para que un banco, en principio, si cae, sea el colchón el que le rescate porque los demás aportan. La pregunta que yo me hago es ¿por qué no avanza ya los expertos en ese tipo de historias y no estamos en lo que estamos? Pero vamos a lo de siempre. Si tú vienes ahora con unos planteamientos que se están tomando en Austria. Yo recuerdo uno de los días que estuve aquí, hablé de los de Alemania porque llegaba de Alemania y llegamos a la solución de siempre, al mismo objetivo de siempre. ¿Por qué no se copia lo que se hace fuera? Es decir, si aquí estamos una serie de periodistas en esta parte del escenario que nos hemos tomado la molestia de ver qué se hace en otros países, sobre todo en lo que ha salido de la crisis, ¿cómo es posible que en los equipos del gobierno no haya unos señores, que estoy segura que los hay, que están diciendo, a ver, ¿qué ha pasado en el Reino Unido? ¿Qué está pasando en Alemania? ¿Qué ha pasado en Francia? En Suiza, en Francia, en Austria, donde están siendo de la crisis? ¿Qué medidas han tomado? Aquí llevamos exactamente 29 minutos hablando de si se debe o no ampliar la edad de jubilación. Yo estoy a favor de que se amplíe.
estoy a favor, pero por una serie de condicionamientos, uno de los que apuntabas tú, es decir, en los años 60 la gente se jubilaba con 65 años y cobraba pensión aproximadamente 5 o 6 años. Ahora se cobra una media de 20 años, con lo cual, evidentemente, algo hay que cambiar, alguna medida hay que tomar. Pero si nosotros llevamos 29 minutos hablando sobre si se debe o no cambiar la edad de jubilación, si se debe ampliar o no se debe ampliar, con qué criterio y en qué sectores, ¿cómo es posible que en el Gobierno hayan lanzado de repente un titular sin haberlo negociado con los empresarios, con los sindicatos, con el Pacto de Toledo, que además está obligado al Pacto de Toledo? Los sindicatos se lo dijeron en secreto en la Moncloa el día 23 de abril. Es una frivolidad lanzar esa propuesta tan seria, tan grave, que va a tener tales consecuencias y que luego tienen que tragársela precisamente por la conmoción que se produce. Oiga, primero usted analiza la situación, vea si se puede producir o no una conmoción, estúdiela de verdad, negocie con otros partidos políticos, con los sindicatos y lleve una propuesta seria, con rigor, negro sobre blanco. Y si no tiene que no tiene que hacer el papelón que se ha hecho. Os habéis centrado mucho en las pensiones, la reforma laboral, por ejemplo. Estamos ya sobre la campana. Juan Carlos, brevemente. Pero a veces no hay que mirar tan lejos, no, incluso mirar en casa. Vamos a ver que tiene que haber mecanismos que garanticen la percepción de las prestaciones de los propios trabajadores cuando se llega a una situación de ajuste, de acuerdo. El principal problema que te está teniendo en este momento correlación, está muy claro, es que en España no tenemos un mecanismo potente de adaptación de nuestras empresas al momento de dificultad y de crisis. Y la única herramienta que tenemos la estamos utilizando mal. La única herramienta es la seguridad social, que no puede ser la única solución a base y a golpe de prejubilación, porque algunos han sabido que realmente entiendo que también han producido pues un efecto muy poco edificante, muy poco pedagógico, sobre todo a la sociedad. El pensar también, no solamente la protección que tenemos que tener, sino cómo se financia esa protección. Si tiene que ser sola y exclusivamente con una carga directa al empleo, como son las cotizaciones, o si hay una parte de la protección social que ya se está haciendo, pero que debería ampliarse con mecanismos que graviten más sobre el consumo, que graviten más sobre los productos que importamos, que estén, digamos, aligerando la carga interna. Eso es un debate que debe hacerse no lanzando un papel a Bruselas con conocimiento de nadie. Me vais a permitir, ha habido muchas cosas, los telespectadores